Todas las noches, cuando el reloj marcaba las 11, escuchaba sus pasos en el corredor y me estremecía. «Hoy toca la lección», decía él. Y del otro lado de la pared, mi mamá simplemente giraba la llave de la puerta de su cuarto. Durante años, viví en silencio hasta que una llamada de 3 minutos lo cambió todo. Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder compartir un poquito de mi historia con ustedes hoy. Mi nombre es Remedios Guadalupe Sánchez Morales. Tengo 82 años y vivo aquí en esta ciudad bendecida de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca. Saben, esta ciudad tiene un clima que es un verdadero regalo de Dios para los huesos cansados de esta abuela. Vine a parar aquí hace décadas, cuando necesité recomenzar mi vida, pero esa es historia para más tarde. Quería pedirles que realmente presten atención a mi historia, porque es muy difícil contarla, pero al mismo tiempo es liberador. Y ustedes, mis queridos y queridas que me están viendo ahora mismo, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Será que están tomando un café por la mañana, descansando después de la comida o ya acostados en la cama por la noche? Me encanta leer todos los comentarios y me hace tan feliz saber que hay gente de todos los rincones de México y América Latina escuchándome. Vamos a intercambiar ese cariño, ¿de acuerdo? Saben, hoy quiero compartir con ustedes una historia difícil, pero que necesita ser contada. Una historia sobre los silencios que duelen más que los gritos, sobre puertas cerradas que deberían proteger, pero terminan aprisionando. No es fácil hablar de ciertas cosas, pero el tiempo me enseñó que las heridas solo cicatrizan de verdad cuando dejamos que el sol y el aire las toquen. Voy a contarles cómo sobreviví a una infancia donde el peligro no venía de la calle, sino que vivía dentro de casa, y cómo una única llamada telefónica, hecha con las manos temblorosas de una niña asustada, fue capaz de cambiarlo todo. Tal vez mi historia ayude a alguien que esté pasando por lo mismo que yo pasé, o que conozca a una niña o niño que necesita ayuda y no sepa cómo dar el primer paso. Pero antes de hablar de la tormenta, vamos a comenzar por el principio, por el tiempo en que yo era apenas una niña llena de sueños, antes de aprender que no todos los papás saben ser verdaderos padres. Nací en Cuauhtémoc, un pequeño pueblo en Chihuahua, frontera con los Estados Unidos, allá por el año de 1943. Era una ciudad de colonización menonita, donde todos se conocían y las casas ni siquiera necesitaban candados. Mi papá, Heriberto Sánchez Villarreal, trabajaba en el único aserradero del pueblo. Era un hombre alto, de manos callosas y mirada severa, respetado por todos en la comunidad por ser trabajador. Mi mamá, Catalina Morales Schneider, era hija de alemanes y ama de casa. Una mujer fina, de cabello siempre recogido en un moño apretado, que hablaba bajito y casi nunca sonreía. Nuestra casa estaba en una pequeña calle de tierra lejos del centro. Era una casa sencilla, de madera pintada de verde, con un patio grande donde mi mamá sembraba un poco de todo. Teníamos 3 cuartos pequeños, uno para mis papás, otro para mí y mi hermana Dolores, y un tercero para mi hermano Francisco, que era el mayor. La cocina era el corazón de la casa, con una estufa de leña que permanecía encendida todo el día y una mesa larga donde hacíamos las comidas. La rutina comenzaba temprano. Antes incluso de que saliera el sol, mi mamá ya estaba de pie, encendiendo la estufa y preparando el café. Papá salía para el aserradero antes de las 7 y solo volvía cuando el sol ya se estaba metiendo. Nosotros, los hijos, íbamos a la escuela primaria a pie, caminando casi 2 kilómetros. Yo adoraba la escuela, ¿saben? Era el único lugar donde me sentía verdaderamente feliz. Mi hermana Dolores era 2 años mayor que yo y teníamos personalidades muy diferentes. Ella era callada, obediente, vivía con un libro en la mano y sacaba las mejores calificaciones. Yo era más parecida a mi hermano Francisco, platicadora, curiosa, siempre queriendo saber el porqué de las cosas. Eso irritaba a mi papá, que decía que una niña no necesita ser sabia, necesita aprender a cuidar la casa. Los juegos de aquella época eran sencillos, pero tan divertidos. Después de la escuela y de las tareas del hogar, yo y los otros niños de la calle, Socorro, Ramón y los hermanos Joaquín y Alberto, nos reuníamos para jugar a las traes, a las escondidas y a la rayuela. En los días de lluvia nos quedábamos en el portal jugando canicas o haciendo muñecas de trapo que mi mamá nos enseñaba a coser. Los domingos eran días especiales porque íbamos todos a la iglesia. Mi mamá se ponía su único vestido bonito, azul con flores pequeñas, y se sujetaba en el pelo un broche con flores de tela que ella misma hacía. Era el único momento en que se arreglaba. Después de misa,
A veces papá nos llevaba a tomar nieve en la plaza los días que estaba de buen humor, pero no todo eran flores. Desde pequeña me di cuenta de que nuestra casa tenía reglas diferentes a las casas de mis amigos. Papá era quien mandaba y su palabra era ley. Mi mamá rara vez discrepaba de él, y cuando lo hacía era siempre en susurros en la cocina, lejos de nuestros oídos. Había algo en su mirada que me inquietaba, una mirada de quien carga un peso invisible, de quien aprendió a hacerse pequeña para no molestar. Las calificaciones de la escuela eran motivo de gran tensión en casa. Dolores nunca tenía problemas con eso, pero yo y las matemáticas no nos llevábamos bien. Cada boleta con nota roja significaba una tormenta en casa. Papá golpeaba la mesa con fuerza y gritaba que yo era tonta, que estaba desperdiciando su dinero. ¿De qué sirve gastar en cuadernos y lápices si no aprendes nada?, decía él. Fue en mi cumpleaños número 10 que las cosas comenzaron a cambiar. Lo recuerdo como si fuera hoy. Mi mamá había hecho un pan de elote con guayaba, mi favorito. Cantamos solo nosotros, los de la familia. No hubo fiesta grande. Cuando terminó, papá me llamó para platicar en su cuarto y el de mamá. «Ya te estás haciendo señorita», dijo. «Necesitas aprender que en la vida todo tiene un precio. Si no mejoras esas calificaciones, voy a tener que enseñarte de otra manera». No entendí bien lo que quería decir aquel día. Solo sé que a partir de ahí, papá comenzó a estar más atento a mis tareas de la casa, más exigente, más presente. Y no era una presencia buena, mis queridos. Era una sombra que fue creciendo hasta apoderarse de toda la casa. Mi mamá notó el cambio. Yo veía en sus ojos un miedo diferente cuando papá me llamaba para revisar las lecciones. Ella comenzó a quedarse todavía más callada, como si estuviera desapareciendo poco a poco. En las noches en que papá llegaba oliendo a tequila de la cantina del señor Armando, ella rápidamente mandaba a Dolores y Francisco a la cama y se quedaba en la cocina lavando y relavando la misma olla, con los hombros tensos esperando. Fue en esa época que empecé a tener pesadillas constantes. Soñaba con puertas cerradas, con pasillos oscuros, con monstruos que tenían la voz de mi papá. Dolores, que dormía en la cama al lado de la mía, me despertaba cuando yo gritaba durante la noche. «Todo va a estar bien», susurraba, pero sus ojos decían otra cosa. En la escuela, la maestra Hortensia comenzó a notar que yo estaba diferente. «¿Qué pasa, Remedios? Tú eras tan participativa en las clases», me preguntó un día después de que todos habían salido. Tragué saliva y mentí. «Nada, maestra. Solo estoy cansada». Pero por dentro, un grito silencioso pedía socorro. En la kermes, la fiesta anual de la colonización menonita que ocurría en el pueblo, yo observaba a las otras familias, los papás que reían con sus hijos, que los levantaban a los hombros para ver mejor los desfiles, que tomaban sus manos con cariño, y me preguntaba, ¿por qué mi familia era diferente? ¿Por qué mi papá solo sabía gritar y castigar y mi mamá solo sabía esconderse y obedecer? ¿Qué había de malo con nosotros? El invierno de aquel año fue particularmente riguroso. Las noches se volvieron más largas y más oscuras. Y fue en una de esas noches que escuché por primera vez el sonido de la llave girando en la cerradura del cuarto de mis papás, después de que mi papá me hubiera llamado para ayudar con un quehacer. Del otro lado de la pared, el silencio de mi mamá era aterrador. El año en que cumplí 12 fue cuando todo empeoró definitivamente. Mi cuerpo empezaba a cambiar. Ya saben cómo es esa edad en que una ya no es niña, pero todavía no es joven. Mi papá empezó a mirarme de una manera diferente, una mirada que me helaba por dentro. «Te estás pareciendo a tu mamá cuando era joven», decía, y no era un cumplido. Era como si estuviera evaluando un objeto. Las noches se volvieron un tormento. El reloj de la sala marcando las 11 de la noche era como un anuncio de tormenta. Mi papá terminaba de escuchar el programa de radio, tomaba el último trago de tequila y entonces escuchaba sus pasos pesados en el pasillo. «Remedios, ven acá a ayudar a tu papá con una cosa», llamaba con aquella voz que no admitía réplica. Y si ustedes quieren saber cómo logré sobrevivir a todo esto, cómo encontré la fuerza para romper ese silencio que me estaba matando poco a poco, quédense conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que viene es doloroso, pero también es la prueba de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y antes de continuar, si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que necesitas escucharla completa, te invito a que te suscribas a este canal, le des like a este video y lo compartas con alguien que creas que lo necesita. A veces, una historia puede salvar una vida. Y si tú también has guardado un silencio que te pesa, quiero que sepas que no estás sola, no estás solo. La primera vez que escuché el clic de la cerradura del cuarto de mi mamá, pensé que había sido mi imaginación.
Estaba parada en medio del pasillo, temblando, mientras mi papá me esperaba en la puerta de su cuarto. Miré hacia la puerta cerrada del cuarto donde mi mamá debería estar, y por un segundo esperé que ella saliera, que dijera algo, que me protegiera, pero todo lo que escuché fue el silencio. «¿Qué está pasando, niña? ¿Estás ciega? Ven rápido que necesito tu ayuda con estas cuentas», dijo mi papá, sosteniendo un cuaderno de anotaciones del aserradero. Era siempre así al principio, una excusa cualquiera. A veces eran las cuentas, otras veces era para enseñarme disciplina por las malas notas o para educarme porque había respondido o desobedecido alguna regla de la casa. Al inicio, yo pensaba que era solo eso, un papá demasiado severo, hasta que un día, después de una paliza especialmente dolorosa por una prueba de matemáticas en la que saqué nota roja, él agarró mi cara con fuerza y dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? Es porque tu mamá ya no sirve para nada. Alguien tiene que aprender las lecciones en esta casa. Aquella noche lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, en la escuela, la maestra Hortensia me llamó después de clase. «Remedios, ¿qué pasó con tus manos?», me preguntó, mirando las marcas moradas de los golpes. Escondí las manos detrás de la espalda y dije que me había caído jugando. Ella no me creyó. Lo vi en sus ojos, pero tampoco insistió. Era como si un acuerdo silencioso existiera en todo el pueblo. Los problemas de familia se quedan dentro de casa. Nuestra familia era conocida en Cuauhtémoc por ser gente de bien. Mi papá nunca faltaba a su trabajo en el aserradero. Siempre llevaba dinero a casa. No tomaba seguido como otros hombres del pueblo. Por fuera, éramos la familia perfecta. Pero adentro de esa casa de madera verde se vivía un infierno que nadie imaginaba. Los domingos íbamos todos a la iglesia de San Antonio. Era una iglesia sencilla, de adobe, con bancas de madera dura que nos dejaban las piernas adoloridas. El padre Ezequiel daba sermones larguísimos sobre el respeto a los padres, sobre la obediencia, sobre cómo las mujeres debían ser sumisas y calladas. El hombre es la cabeza del hogar, decía desde el púlpito, y la mujer debe someterse a su esposo, como la iglesia se somete a Cristo. Los hijos deben honrar a su padre y a su madre, pues este es el primer mandamiento con promesa. Yo escuchaba esas palabras y me sentía cada vez más confundida. Si honrar a mi papá era lo correcto, ¿por qué me sentía tan mal? ¿Por qué cada noche a las 11 me moría de miedo? ¿Por qué Dios permitía que pasara lo que pasaba en mi casa? Mi mamá se sentaba en la banca con la cabeza gacha, las manos entrecruzadas sobre el regazo, rezando el rosario en silencio. Nunca levantaba la vista, nunca cantaba los himnos. Era como si ella también estuviera pidiendo perdón por algo, aunque yo no sabía por qué. Después de misa, las señoras del pueblo se quedaban platicando en el atrio. Doña Encarnación, doña Rafaela, doña Matilde. Todas ellas miraban a mi mamá con una mezcla de lástima y algo más que yo no podía identificar. Tal vez era juicio, tal vez era complicidad. «¿Cómo están las niñas, Catalina?», preguntaba doña Encarnación con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, pues ahí andan», respondía mi mamá sin mirar a nadie. «Remedios está un poco floja en la escuela, pero ya se va a componer». Yo apretaba los puños, queriendo gritar que no era floja, que no podía concentrarme porque no dormía, que tenía miedo todo el tiempo. Pero las niñas buenas no gritan, las niñas buenas se callan. En casa, Dolores comenzó a darse cuenta de que algo estaba muy mal. Una noche, después de que todos ya se habían ido a dormir, ella se sentó en la orilla de mi cama. «¿Qué te hace papá en su cuarto?», me preguntó en un susurro casi inaudible. Sentí un nudo en la garganta y no pude responder. «Él te lastima, ¿verdad?», insistió apretando mi mano. Solo asentí con la cabeza, las lágrimas corriendo por mi cara. «¿Por qué mamá no hace nada?», le pregunté. Dolores suspiró profundamente. «Ella tiene miedo. ¿No te acuerdas cuando éramos más chicas? Cómo él la golpeaba. Un día ella trató de defender a Francisco cuando papá estaba borracho y recibió tantos golpes que se quedó en cama por una semana. Desde entonces, ella ya no se mete». Yo recordaba vagamente aquel episodio. Mamá con la cara toda morada, diciéndole a todos que se había caído de la escalera. El padre Ezequiel viniendo a nuestra casa, platicando a solas con papá en el portal, las vecinas trayendo comida y mirando a mamá con una mezcla de lástima y reproche. «Si no eres tú, será ella», dijo Dolores bajito. Eso fue lo que él le dijo a mamá. O él descarga su rabia en ti, o es en ella. Y ella eligió. Aquella revelación fue como un puñetazo en el estómago. Mi propia mamá sabía lo que estaba pasando y había hecho una elección. Eligió protegerse, dejándome sola con él.
La persona que debería protegerme era cómplice de mi sufrimiento. El tiempo pasó y yo me volví cada vez más silenciosa y retraída. En la escuela, mis calificaciones empeoraron todavía más. No lograba concentrarme. Pasaba las clases mirando el reloj con miedo de la hora de regresar a casa. Mis amigos, que antes vivían jugando conmigo, se fueron alejando poco a poco. Yo ya no sonreía, ya no participaba en las pláticas, no aceptaba invitaciones para ir a sus casas. Socorro fue la única que insistió. Un día, después de clase, me jaló hacia una esquina del patio. Remedios, ¿qué está pasando? Pareces un fantasma últimamente. Tragué saliva sin saber qué decir. ¿Cómo explicar algo que yo misma no entendía completamente? Es tu papá, ¿verdad?, preguntó de repente. Mi mamá comentó con la vecina que tu papá no es bueno contigo. Fue la primera vez que me di cuenta de que otras personas sospechaban. El pueblo era muy pequeño, las paredes eran muy delgadas, pero nadie hacía nada. Era como si hubiera un pacto silencioso. No te metas en asuntos de familia. En una noche particularmente fría, de julio de 1955, algo diferente pasó. Mi papá había llegado del aserradero más temprano y estaba de muy mal humor. ¿Algún problema con el pago? Oí que le reclamaba a mi mamá en la cocina. Tomé mi café con leche rápidamente y traté de escabullirme al cuarto sin ser notada, pero él me vio. ¿A dónde crees que vas, Remedios? Ven acá. Su tono me heló. Miré a mi mamá implorando silenciosamente por ayuda, pero ella solo bajó la cabeza y empezó a lavar los platos de la cena, como si nada estuviera pasando. Hoy llegó tu boleta de la escuela, dijo, mostrando el papel que yo sabía que traía más notas rojas que azules. ¿Qué te dije sobre esas calificaciones? Perdón, papá, murmuré, ya sintiendo las lágrimas formándose. Yo traté. Tú trataste, gritó, golpeando la mesa con tanta fuerza que las tazas tintinearon. ¿Sabes cuánto cuesta mantenerte en la escuela? ¿Y así es como agradeces? Se levantó y agarró el cinturón colgado detrás de la puerta de la cocina. Vi a mi mamá tensarse, pero ella siguió de espaldas, lavando la misma olla repetidamente. Dolores, que estaba en la sala haciendo crochet, se levantó como si fuera a intervenir, pero una mirada de mi papá la hizo volver a sentarse. A mi cuarto, ahora, ordenó. Y yo no tuve elección, sino obedecer. Mientras caminaba por el pasillo, vi a mi mamá cerrar los ojos con fuerza, como si quisiera bloquear lo que estaba a punto de pasar, y entonces escuché lo que se volvería el sonido más terrible de mi infancia, el clic de la cerradura de su cuarto. Aquella noche, las lecciones fueron más allá de las habituales. No eran solo gritos y golpes, había un odio nuevo en sus ojos, alimentado por la frustración del trabajo, por la bebida, por todo lo que él consideraba mal en su vida, y yo era el blanco perfecto para descargar todo eso. Si hubieras sido un varón, no darías tanto trabajo, dijo entre dientes. Mujer solo sirve para dar problemas, igualita a tu mamá. Cuando finalmente logré regresar a mi cuarto, horas más tarde, encontré a Dolores despierta, esperándome. Sin decir una palabra, ella limpió mi cara con un trapo húmedo, arregló mi pelo y me ayudó a acostarme. Un día esto va a acabar, susurró. Necesitas aguantar solo un poquito más. Cuando yo tenga 18 años te llevaré conmigo, lejos de aquí. Aquella promesa era el único hilo de esperanza al que me agarraba. Dolores tenía 16 años. Yo 13. En 2 años estaríamos libres. Pero 2 años parecían una eternidad. Si tú también cargaste con un secreto de niña, si también tuviste que aprender a ser fuerte cuando deberías estar jugando, comenta aquí abajo. Yo también sobreviví. Tu comentario puede ser la luz que otra persona necesita para saber que no estás sola en esto. En la mañana siguiente, me miré en el pequeño espejo rajado de nuestro cuarto y no reconocí a la niña que me miraba de vuelta. Había una mirada vacía en los ojos, como si algo se hubiera roto para siempre. En la mesa del desayuno, nadie habló sobre la noche anterior. Mi mamá evitaba mi mirada. Francisco estaba absorto en sus propios pensamientos y papá leía el periódico como si nada hubiera pasado. Fue en aquel día que me di cuenta de que no podía esperar 2 años. Algo necesitaba cambiar, y rápido. ¿Pero qué? ¿A quién podía pedirle ayuda? ¿A quién podía contarle? ¿Y quién me creería? La palabra de una niña contra la de un hombre respetado en la comunidad. Fue entonces cuando me acordé de algo que la maestra Hortensia había comentado en clase sobre una nueva comisaría que habían inaugurado en el pueblo vecino con una mujer comisaria. Dicen que ella es diferente, comentó una de las mamás en la salida de la escuela, que ella sí escucha a las mujeres. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, hubiera una salida. El resto del año de 1955
Fue como vivir en una pesadilla que no tenía fin. La escuela, que antes era mi refugio, se volvió un lugar donde apenas lograba concentrarme. Mis calificaciones siguieron cayendo, lo que solo daba más motivos para que mi papá aplicara sus lecciones. Era un círculo vicioso, terrible. Mientras más me castigaba, menos lograba aprender. Mientras menos aprendía, más me castigaba. Empecé a notar cambios en mi cuerpo que me dejaban todavía más asustada. Perdí peso, mi pelo empezó a caerse y tenía pesadillas tan fuertes que despertaba gritando casi todas las noches. Dolores hacía lo que podía para consolarme, pero ella también estaba sufriendo. Una vez la sorprendí llorando sola en el patio detrás del lavadero. ¿Qué pasó?, pregunté sentándome a su lado. Me siento tan impotente, susurró. Quisiera hacer más por ti, pero le tengo tanto miedo como tú. Fue en ese momento que comprendí que no podía esperar que alguien de la familia me salvara. Mi mamá estaba paralizada por el miedo. Dolores era apenas una adolescente también asustada, y Francisco, mi hermano mayor, ya casi no aparecía en casa. Había conseguido trabajo en un rancho lejano y solo volvía los domingos, tal vez también huyendo del ambiente sofocante de nuestra casa. El aislamiento era lo peor de todo. En la escuela, las otras niñas me evitaban, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Tal vez percibían que había algo malo conmigo, algo que no lograban nombrar, o tal vez sus papás les habían advertido que se alejaran de la hija de Heriberto, como si lo que pasara en nuestra casa pudiera de alguna forma contaminarlas. Solo Socorro seguía tratando de acercarse. Un día me siguió hasta el camino de regreso a casa. Vi insistió en que platicáramos. Reme, por favor, dime qué está pasando. Ya no eres la misma. Pareces un pajarito asustado todo el tiempo. Yo la miré, queriendo desesperadamente contarle todo, descargar todo ese peso que cargaba sola, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras aquello en lo que yo misma trataba de no pensar? Es tu papá, ¿verdad?, continuó, los ojos fijos en los míos. Todo el pueblo comenta que él no es bueno contigo. Sentí mi cara arder de vergüenza. La idea de que la gente supiera, que comentaran sobre nosotros a nuestras espaldas, era humillante, pero lo peor era saber que, aún sabiendo, nadie hacía nada. ¿Y por qué nadie ayuda? Fue todo lo que logré decir, la voz quebrada. Socorro bajó los ojos. Los adultos dicen que no se debe meter uno en asuntos de familia, que tu papá es un hombre respetado, trabajador. Mi mamá hasta habló con el padre Ezequiel una vez, pero él dijo que son pruebas que Dios manda y que tu mamá debería rezar más. Rezar, como si las oraciones pudieran detener los puños de mi papá o abrir la puerta cerrada del cuarto de mi mamá. En la Navidad de aquel año, tuvimos una pequeña celebración en casa. Mi papá estaba de buen humor. Había recibido un bono en el aserradero. Trajo regalos para todos, una blusa para mi mamá, un libro para Dolores, una camisa para Francisco y para mí, una muñeca de trapo. Por algunas horas parecíamos una familia normal. Mi mamá hasta sonrió mientras servía la cena, y mi papá contó historias de su juventud que nos hicieron reír. Por un breve momento, me permití creer que tal vez las cosas podrían cambiar, que tal vez el papá cariñoso de aquella noche podría reemplazar permanentemente al monstruo de las noches de lecciones. Pero esa ilusión duró poco. Después del año nuevo, volvimos a la rutina de siempre. La diferencia es que ahora yo tenía algo nuevo de qué preocuparme. La maestra Hortensia me llamó después de clase para decirme que si mis calificaciones no mejoraban, yo podría repetir el año. ¿Qué está pasando, Remedios? Tú eras una de las mejores alumnas y ahora apenas logras prestar atención en clase, dijo preocupada. Tragué saliva, incapaz de responder. Ella suspiró y puso la mano en mi hombro. Si necesitas platicar sobre cualquier cosa, estoy aquí. Casi le conté todo en ese momento. Sus ojos eran gentiles. Su mano en mi hombro parecía genuinamente preocupada. Pero entonces me acordé de las palabras de Socorro sobre cómo el pueblo trataba estos asuntos de familia. ¿Y si la maestra Hortensia fuera como los otros? ¿Y si no me creyera? O peor, si me creyera pero no hiciera nada, como todos los demás. Aquella noche, cuando conté sobre la posibilidad de repetir el año, mi papá explotó como nunca antes. Su rabia no era solo por las calificaciones, sino por lo que representaban ante los ojos de la comunidad. Un fracaso, una vergüenza. ¿Quieres hacerme quedar como un payaso ante todo el pueblo?, gritó, la cara roja. Todo mundo va a decir que la hija de Heriberto es muy tonta para pasar de año. Lo que siguió fue la peor noche que había vivido hasta entonces. Las lecciones fueron tan severas que al día siguiente apenas logré levantarme de la cama. Mi mamá, viendo mi estado, llegó a sugerir que me quedara en casa, pero mi papá no lo permitió. Va a ir a la escuela, aunque sea arrastrada, dijo.
ya está causando muchos problemas con esas calificaciones. No va a faltar a clases también. Fue ese día, caminando dolorosamente hacia la escuela, que tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. No iba a sobrevivir si seguía así. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Las lecciones nocturnas se volvieron más frecuentes. Ya no era solo cuando traía malas calificaciones, era cuando le contestaba, cuando no terminaba los quehaceres a tiempo, cuando mi mamá se quejaba de algo y él necesitaba desquitarse con alguien. Yo era siempre el blanco más fácil. Una noche, después de una paliza particularmente brutal, me quedé acostada en mi cama mirando el techo de madera. Dolores dormía profundamente a mi lado, exhausta de tanto llorar por mí, y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, en la salida de la escuela, en lugar de regresar directo a casa, me fui hasta la pequeña tienda del pueblo. El señor Timoteo, dueño del establecimiento, tenía el único teléfono público de la región instalado en la esquina de la tienda para uso de los vecinos mediante una pequeña cuota. ¿Puedo usar el teléfono, señor Timoteo?, pregunté tímidamente. Él me miró por encima de los lentes. ¿A quién necesitas llamar, niña? ¿Tus papás saben que estás aquí? Mentí. Dije que necesitaba llamar a mi tía en Chihuahua, que era su cumpleaños. El señor Timoteo no pareció muy convencido, pero terminó aceptando. 5 minutos, no más que eso, advirtió. Con las manos temblando, marqué el número de la comisaría del pueblo vecino, San José del Cedro, que había anotado después de escuchar una conversación entre dos maestras. Cuando una voz femenina contestó del otro lado, casi me cuelgo del susto. ¿Comisaría de San José del Cedro? ¿En qué puedo ayudarle? Mi voz salió casi inaudible. ¿Está la comisaria? Soy yo misma, comisaria Amparo Gutiérrez. ¿Con quién hablo? Dudé. ¿Y si ella no me creía? ¿Y si le contaba a mi papá? ¿Y si todo quedaba todavía peor? ¿Hola? ¿Me está escuchando? La voz insistió del otro lado. Mi papá me lastima. Las palabras salieron de un solo respiro antes de que pudiera perder el valor. Todas las noches a las 11. Él me llama al cuarto para enseñarme por las malas notas y... No logré continuar. ¿Cuál es tu nombre, querida? La voz ahora era gentil, cautelosa. Remedios. Remedios Sánchez. ¿Y dónde vives, Remedios? En Cuauhtémoc, en la calle de Las Palmas, número 23, la casa verde de madera. ¿Me estás diciendo que tu papá abusa de ti? ¿Qué tipo de abuso, Remedios? No sabía cómo responder aquello. No tenía palabras para describir lo que pasaba en aquellas noches. Él me lastima con el cinturón, con las manos y otras cosas. Mi mamá sabe, pero se encierra en su cuarto. Ella también le tiene miedo. Sentí lágrimas corriendo por mi cara. El señor Timoteo me estaba mirando con una expresión extraña. Necesito que me escuches con atención, Remedios. La comisaria dijo firmemente. Lo que tu papá está haciendo está mal y es contra la ley. Tú no tienes la culpa de nada, ¿entendiste? Nada de esto es tu culpa. Aquellas palabras fueron como un bálsamo en mi alma herida. Por primera vez en años, alguien me estaba diciendo que no era mi culpa, que yo no había hecho nada malo, que el monstruo era él, no yo. Si tú también tuviste que aprender a esconderte en tu propia casa, si también conociste el miedo que paraliza, comenta. Yo también encontré mi voz, porque el primer paso para sanar es atreverse a hablar, aunque las manos tiemblen y la voz se quiebre. Voy a enviarte ayuda, Remedios, continuó la comisaria Amparo, pero necesito que me digas, ¿hay algún lugar seguro donde puedas estar mientras llego? ¿Alguna vecina? ¿Alguna maestra? ¿Alguien en quien confíes? Pensé en la maestra Hortensia, en Socorro, en doña Encarnación, que vivía 2 casas más abajo, pero podía confiar en alguien del pueblo, o todos me dirían que volvieran a casa y obedeciera a mi papá. No lo sé, susurré. Tengo miedo de que nadie me crea. Tengo miedo de que se lo digan a mi papá. Escúchame bien, niña. Llegaré a Cuauhtémoc mañana por la mañana. Voy a hablar con el director de tu escuela y con el padre de la iglesia. Vamos a protegerte, ¿está bien? Pero mientras tanto, si esta noche pasa algo, si sientes que estás en peligro, sal de tu casa y ve a cualquier lugar con gente. ¿Me prometes eso? Asentí, aunque ella no pudiera verme. Sí, señora. Eres muy valiente, Remedios. Lo que hiciste hoy, llamarme, es el acto más valiente que una niña de tu edad puede hacer. Voy a ayudarte, te lo prometo. Cuando colgué el teléfono, mis manos todavía temblaban. El señor Timoteo me miraba con una expresión que no supe descifrar. ¿Era compasión? ¿Era juicio? ¿O era miedo de meterse en problemas? ¿Todo bien, niña?, preguntó finalmente. Sí, señor. Gracias por dejarme usar el teléfono. Caminé de regreso a casa con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Había dado el paso más grande de mi vida. Había pedido ayuda. Pero,
¿Y si las cosas empeoraban? ¿Y si mi papá se enteraba antes de que la comisaria llegara? ¿Y si nadie me creía al final? Aquella noche, a las 11 en punto, escuché los pasos de mi papá en el pasillo, pero esta vez algo era diferente. Esta vez yo sabía que había hecho algo para cambiar mi destino. Esta vez tenía esperanza. Remedios, ven acá, llamó como siempre. Pero yo me quedé quieta en mi cama, fingiendo estar profundamente dormida. Dolores, que estaba despierta a mi lado, me apretó la mano bajo las cobijas. ¡Remedios!, gritó más fuerte. «No me hagas ir por ti». Mi mamá tocó suavemente la puerta de nuestro cuarto. «Niñas, su papá las está llamando». Su voz sonaba tan cansada, tan derrotada. «Estoy enferma, mamá», dije con voz débil. «Me duele mucho el estómago. Creo que fue algo que comí». Escuché a mi papá maldecir en el pasillo. «Pinche escuincla inútil. Mañana veremos si sigues enferma». Sus pasos pesados se alejaron y escuché la puerta de su cuarto cerrarse con fuerza. Dolores me miró con ojos enormes. «¿Qué hiciste?», susurró. «Nunca te había visto desobedecerlo». «Hice algo, Lola», respondí en voz baja. «Hice algo que tal vez nos salve a todas, pero necesito que confíes en mí y que no le digas nada a nadie hasta mañana». A la mañana siguiente, fui a la escuela con el estómago revuelto de nervios. ¿Vendría realmente la comisaria? ¿O había sido solo una promesa vacía para consolar a una niña asustada? A media mañana, mientras estábamos en clase de lectura, la puerta del salón se abrió y entró el director Melquíades junto con una mujer que yo no conocía. Era alta, vestía uniforme y tenía una mirada firme pero gentil. «Maestra Hortensia, necesito hablar con la niña Remedios Sánchez un momento», dijo el director con voz seria. Todas las niñas de la clase voltearon a verme. Sentí mi cara arder. La maestra Hortensia me miró con preocupación. «Por supuesto, director. Remedios, acompaña al director, por favor». Me levanté con las piernas temblando y seguí al director y a la mujer hasta su oficina. Ahí estaba también el padre Ezequiel, el cura del pueblo, con su sotana negra y su expresión severa que siempre me había dado miedo. «Remedios», dijo el director cerrando la puerta. «Esta es la comisaria Amparo Gutiérrez de San José del Cedro. Ella dice que hablaste con ella ayer por teléfono. ¿Es eso cierto?». Miré a la comisaria. Ella me sonrió ligeramente y asintió, dándome valor. «Sí, señor», respondí con voz apenas audible. «Y le dijiste cosas muy graves sobre tu papá», continuó el director. «Acusaciones muy serias que pueden arruinar la reputación de un hombre de bien». El padre Ezequiel se aclaró la garganta. «Hija mía, ¿estás segura de lo que dijiste? A veces los niños tienen pesadillas o malinterpretan los correctivos que los padres deben aplicar para educar. Tu papá es un hombre trabajador, respetado en esta comunidad, un pilar de nuestra parroquia». Sentí que el mundo se me venía encima. Ellos no me iban a creer. Ellos estaban del lado de mi papá. «Con el debido respeto, padre», intervino la comisaria Amparo con voz firme. «Yo no vine aquí a cuestionar la palabra de esta niña. Vine porque una menor de edad pidió ayuda y es mi obligación como autoridad investigar cualquier denuncia de abuso infantil». «Pero, comisaria», protestó el director Melquíades, «usted no conoce a esta familia. El señor Heriberto Sánchez es un hombre de bien. Quizás la niña está exagerando un castigo merecido por sus malas calificaciones. Ya sabe cómo son los muchachos de hoy. Cualquier llamada de atención la consideran abuso». «¿Y usted ha visto el cuerpo de esta niña?», preguntó la comisaria con voz cortante. «¿Ha notado cómo ha bajado de peso? ¿Cómo tiembla cuando alguien levanta la voz? ¿Las ojeras que tiene? ¿Los moretones en los brazos?». Se hizo un silencio incómodo. La comisaria se arrodilló frente a mí para quedar a mi altura. «Remedios, necesito que me digas la verdad. Y no te preocupes por estos señores. Yo estoy aquí para protegerte. ¿Tu papá te lastima?». Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. «Sí, señora». «¿Con qué te lastima?». «Con el cinturón, con sus manos, con... No pude continuar. El llanto me ahogaba. El padre Ezequiel suspiró profundamente. «Mire, comisaria, entiendo su preocupación, pero en nuestra comunidad tenemos nuestras propias formas de resolver estos asuntos. La disciplina de un padre hacia sus hijos es un asunto privado de cada familia. Dice la Biblia en Proverbios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y también dice la Biblia que un padre puede abusar de su hija hasta dejarla llena de moretones y con miedo de volver a su propia casa», replicó la comisaria, la voz temblando de indignación. El director Melquíades levantó las manos en un gesto conciliador. «Nadie está diciendo que el abuso esté bien, comisaria, pero tal vez podríamos hablar primero con el señor Heriberto, escuchar su versión. Quizás hay un malentendido. Quizás la niña está confundida». «Yo no estoy confundida», dije de repente.
sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Sé lo que me hace, sé que está mal, y sé que mi mamá cierra la puerta de su cuarto con llave para no escuchar lo que pasa. Los 3 adultos me miraron. El padre Ezequiel negó con la cabeza, como si yo hubiera dicho algo terrible. Esto es muy grave, murmuró. Si esto sale a la luz, va a destruir a esta familia, va a destruir la reputación del señor Heriberto. ¿Y qué van a decir en el pueblo? Comisaria, con todo respeto, creo que podríamos manejar esto de manera más discreta. Yo puedo hablar con la familia, ofrecerles consejería espiritual. No es necesario hacer un escándalo. ¿Un escándalo? La comisaria se puso de pie, la voz subiendo de volumen. ¿Le parece un escándalo proteger a una niña? ¿Le parece un escándalo hacer justicia? Padre, con todo el respeto que usted merece por su investidura, pero estoy aquí en calidad de autoridad civil, no espiritual. Y esta niña está bajo la protección del Estado ahora. La familia es sagrada, insistió el padre Ezequiel, y el honor de un padre también. Si usted lleva este asunto por la vía legal, va a exponer a esta familia a la vergüenza pública. ¿Y quién va a mantener a estas criaturas si el señor Heriberto va a la cárcel? ¿Lo ha pensado? La mamá no trabaja, los niños necesitan comer. A veces, comisaria, hay que pensar en el bien mayor. No podía creer lo que estaba escuchando. Ellos estaban más preocupados por la reputación de mi papá que por lo que me estaba haciendo. Más preocupados por el dinero que por mi seguridad. El bien mayor es proteger a los niños, dijo la comisaria con voz fría. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Director, voy a necesitar hablar con la mamá de Remedios, y después voy a hablar con el señor Heriberto, y dependiendo de lo que encuentre, voy a proceder legalmente. Esto es un error, dijo el director moviendo la cabeza. Un error que va a costarle caro a esta familia. Comisaria, usted no es de aquí. No entiende cómo funcionan las cosas en Cuauhtémoc. Las familias se cuidan entre sí. Los problemas se resuelven en casa, no en los tribunales. Pues va siendo hora de que las cosas cambien, respondió la comisaria. Remedios, ¿hay alguien en tu familia en quien confíes? ¿Tu hermana mayor, tal vez? Sí, señora. Dolores. Ella sabe lo que pasa. Bien, voy a hablar con ella también. Y mientras tanto, tú no vas a volver a tu casa hasta que yo esté segura de que es un lugar seguro para ti. El padre Ezequiel se persignó. Que Dios nos perdone por lo que está pasando aquí hoy. Esta niña está destruyendo a su propia familia. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Yo estaba destruyendo a mi familia? ¿Yo era la culpable por hablar, por pedir ayuda? La comisaria debió ver algo en mi expresión porque inmediatamente se agachó de nuevo frente a mí. No lo escuches, Remedios. Tú no estás destruyendo nada. Tú estás salvándote. Y eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Pero las dudas ya se habían plantado en mi corazón. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo estaba siendo egoísta? ¿Y si mi familia terminaba en la ruina por mi culpa? Si alguna vez te hicieron creer que pedir ayuda era ser desleal, que protegerte era egoísmo, comenta, la culpa nunca fue mía, porque los niños no son responsables de los actos de los adultos. Nunca lo han sido, nunca lo serán. Aquella tarde, la comisaria Amparo pidió permiso al director Melquíades para usar su oficina y mandó traer a mi mamá a la escuela. Yo me quedé sentada en una silla del pasillo, temblando, mientras escuchaba voces amortiguadas detrás de la puerta cerrada. Cuando finalmente abrieron la puerta, vi a mi mamá salir con los ojos rojos e hinchados. Me miró por un segundo, y en esa mirada había algo que nunca había visto antes. Era rabia, era dolor, era culpa. «Mamá», susurré, pero ella pasó de largo sin decirme nada. La comisaria salió después y se sentó a mi lado. «Tu mamá va a testificar, Remedios. No fue fácil, pero finalmente aceptó decir la verdad sobre lo que ha estado pasando en tu casa». Sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Mi mamá había hablado. Finalmente, había hablado. «¿Y ahora qué va a pasar?», pregunté con voz temblorosa. «Ahora voy a hablar con tu papá, y dependiendo de cómo reaccione, voy a decidir los siguientes pasos. Pero quiero que sepas algo muy importante. Remedios, pase lo que pase, tú no vas a volver a esa casa hasta que yo esté completamente segura de que es un lugar seguro para ti». Esa noche me quedé en casa de la maestra Hortensia. Ella vivía sola en una casita limpia y ordenada, llena de libros y plantas. Me preparó chocolate caliente y pan dulce, y me dejó dormir en su única recámara mientras ella se acomodó en el sofá de la sala. «No tengas miedo, Remedios», me dijo arropándome como no me habían arropado en años. «Hiciste lo correcto, y yo voy a cuidarte». Pero yo sí tenía miedo. Miedo de lo que mi papá haría cuando se enterara. Miedo de lo que el pueblo diría. Miedo de haber destruido a mi familia como había dicho el padre Ezequiel. Al día siguiente, las noticias corrieron por Cuauhtémoc como pólvora.
la hija de Heriberto Sánchez, había ahora acusado a su propio padre. La autoridad de San José del Cedro había venido a interrogar a la familia. El escándalo era enorme. Desde la ventana de la casa de la maestra Hortensia vi pasar a las vecinas en grupos, cuchicheando. Vi a doña Encarnación y doña Rafaela moviendo la cabeza con desaprobación. Vi al padre Ezequiel entrar a mi casa y salir horas después con expresión grave. La maestra Hortensia no me dejó salir durante 3 días. Es mejor que te quedes aquí mientras las cosas se calman, dijo. Dolores vino a visitarme una tarde, trayéndome ropa limpia y mis cuadernos de la escuela. ¿Cómo está mamá?, le pregunté. Dolores se sentó en la cama a mi lado y suspiró profundamente. Destruida, no sale de su cuarto, no come, solo llora. El padre Ezequiel ha venido todos los días a hablar con ella. ¿Y papá? Papá está furioso. Dice que tú lo traicionaste, que eres una mentirosa, que vas a destruir a toda la familia. Dice que el padre Ezequiel le aseguró que la Biblia lo respalda, que él solo estaba educando a su hija como Dios manda. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y la comisaria? ¿Qué pasó con ella? Habló con papá. Fue terrible, Reme. Él negó todo. Dijo que tú eras una niña problemática, mentirosa, que inventabas historias para llamar la atención, que los golpes que te daba eran correctivos normales, lo que cualquier padre responsable haría con una hija desobediente. Pero mamá habló. Ella le dijo la verdad a la comisaria. Dolores bajó la cabeza. Mamá se retractó, Reme. El mundo se detuvo. ¿Qué? El padre Ezequiel vino a hablar con ella. Le dijo que si testificaba contra papá, estaría destruyendo a su familia, que sería responsable de dejar a sus hijos en la calle sin un padre que los mantuviera, que ante los ojos de Dios, una esposa debe someterse a su esposo en todo, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que tal vez esto era una prueba de fe. Las lágrimas corrían por mi cara. Entonces nadie me va a creer. Yo te creo, dijo Dolores agarrando mis manos. Yo sé que todo lo que dijiste es verdad, pero Reme, el pueblo entero está del lado de papá. Dicen que eres una niña malcriada que inventó mentiras para no ser castigada por tus malas calificaciones. Dicen que la comisaria es una mujer sin marido que no entiende cómo se educa a los hijos. Dicen que mamá está enferma de los nervios por tu culpa. Sentí que me ahogaba. Todo por lo que había luchado, todo el valor que había reunido para hacer esa llamada telefónica, todo había sido inútil. El padre Ezequiel quiere hablar contigo, continuó Dolores. Dice que necesitas confesarte, arrepentirte de tus mentiras y pedirle perdón a papá frente a toda la congregación el domingo. ¿Perdón? ¿Yo tengo que pedir perdón? Eso es lo que dice, que has pecado de soberbia y mentira, que has faltado al 4.º mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, que Dios castiga a los hijos rebeldes. La puerta se abrió y entró la maestra Hortensia con una taza de té. Debió escuchar nuestra conversación porque su expresión era de pura indignación. Eso no va a pasar, dijo firmemente. Remedios no va a arrepentirse de nada porque no ha hecho nada malo y no va a humillarse frente a nadie. Pero maestra, dijo Dolores, el padre Ezequiel dice que si Reme no se retracta y pide perdón, la va a excomulgar. Va a decir desde el púlpito que ella es una mentirosa y que nadie debe tener contacto con nuestra familia. La maestra Hortensia puso la taza en la mesita y se sentó con nosotras. Escúchenme bien, muchachas. Lo que está haciendo el padre Ezequiel se llama manipulación espiritual. Está usando a Dios, está usando la fe, está usando el miedo al infierno para silenciar a una niña abusada. Y eso no tiene nada que ver con el verdadero mensaje de Cristo. Pero él es el sacerdote, protestó Dolores. Él conoce la palabra de Dios mejor que nosotras. El sacerdote es un hombre, respondió la maestra. Un hombre que ha decidido proteger a otro hombre antes que proteger a una niña inocente. Un hombre que está más preocupado por mantener el orden y las apariencias que por hacer justicia. Al día siguiente, el padre Ezequiel vino personalmente a la casa de la maestra Hortensia. Lo vi llegar desde la ventana, su sotana negra moviéndose con el viento, su Biblia bajo el brazo. La maestra lo recibió en la puerta. Padre, bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a hablar con la niña Remedios. Es urgente que hable con ella antes del domingo. ¿Y de qué necesita hablar con ella, padre? Es un asunto de conciencia y salvación eterna, maestra. Preferiría hablar con la niña a solas. Me temo que eso no será posible, dijo la maestra con voz firme.
Cualquier cosa que necesite decirle a Remedios, puede decírmela a mí primero. El padre Ezequiel frunció el ceño. No estoy acostumbrado a que cuestionen mi autoridad espiritual, maestra Hortensia. Soy el pastor de esta comunidad y esta niña es parte de mi rebaño. Necesita consejería y guía espiritual en este momento tan difícil. Lo que esta niña necesita es sentirse segura, replicó la maestra. Y con todo respeto, padre, no creo que usted esté aquí para ayudarla, sino para silenciarla. Se hizo un silencio tenso. Finalmente, el padre Ezequiel suspiró. Está bien, si usted insiste en estar presente, que así sea. Pero lo que tengo que decirle a esta niña es por el bien de su alma inmortal. Me senté en el sofá de la sala con la maestra Hortensia a mi lado. El padre Ezequiel se sentó frente a nosotras y abrió su Biblia. Remedios, comenzó con voz solemne. He venido a hablarte sobre las consecuencias de tus acciones. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre los falsos testimonios? No respondí. Mi garganta estaba cerrada. En Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en Proverbios 19:9 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Ella no está mintiendo, intervino la maestra Hortensia. El padre levantó la mano. Por favor, maestra, déjeme terminar. Remedios, también dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios nos ordena honrar a nuestros padres. No dice honra a tus padres solo si son perfectos. Dice honra a tus padres, punto. También dice en Efesios 6:4, replicó la maestra Hortensia con voz firme. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y dice en Colosenses 2:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Parece que usted solo lee la mitad de la Biblia, padre. El rostro del padre Ezequiel se puso rojo. Maestra, no vine aquí a debatir teología con usted. Vine a salvar el alma de esta niña que está en grave peligro de condenación eterna. Se volvió hacia mí con ojos intensos. Remedios, si no te retractas de tus acusaciones y pides perdón a tu padre públicamente, no solo estarás destruyendo a tu familia aquí en la tierra, sino que estarás condenando tu alma al infierno. ¿Entiendes la gravedad de esto? El infierno es real, niña. Es un lugar de fuego eterno donde los mentirosos y los hijos rebeldes sufren por toda la eternidad. Sentí pánico recorrer mi cuerpo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo estaba pecando? ¿Y si Dios realmente me iba a castigar? Además, continuó el padre, piensa en tu mamá. Tu pobre madre está enferma de tristeza por lo que has hecho. Está sufriendo porque su propia hija está destruyendo a la familia. ¿Quieres ser responsable de su sufrimiento? ¿Quieres que tu mamá se enferme más por tu culpa? Ya basta, dijo la maestra Hortensia poniéndose de pie. Padre Ezequiel, le voy a pedir que se retire de mi casa inmediatamente. ¿Cómo se atreve?, exclamó el padre también levantándose. Yo soy la autoridad espiritual de esta comunidad. Usted no tiene derecho a impedir que yo guíe a esta niña por el camino correcto. Y yo soy una educadora que ha dedicado mi vida a proteger a los niños, respondió la maestra con voz temblorosa pero firme. Y no voy a permitir que usted use el nombre de Dios para aterrorizar a una niña que ya ha sufrido suficiente. El padre Ezequiel cerró su Biblia bruscamente. Muy bien, pero quiero que sepan que el domingo voy a hablar desde el púlpito sobre este asunto. Voy a decirle a toda la congregación lo que está pasando aquí y voy a dejar muy claro quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los que han sido engañados por el demonio. Se fue dando un portazo. La maestra Hortensia se sentó de nuevo a mi lado y me abrazó mientras yo temblaba. No le hagas caso, Reme. Lo que él está haciendo se llama abuso espiritual. Está usando tu fe, tu amor por Dios, tu miedo al infierno para controlarte. Pero Dios no es así. Dios no protege a los abusadores. Dios no castiga a las víctimas por pedir ayuda. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no podían borrar el miedo que el padre Ezequiel había plantado en mi corazón. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si Dios realmente estaba enojado conmigo? Esa noche no pude dormir. Las palabras del padre Ezequiel daban vueltas en mi cabeza. Fuego eterno. Hija rebelde, destruyendo a tu familia. Condenación. Mentirosa. A la mañana siguiente, Dolores volvió con más noticias. El padre Ezequiel ha estado visitando casa por casa, hablando con todas las familias del pueblo. Les está diciendo que tú estás poseída por el demonio, que inventaste mentiras contra papá,
porque Satanás te está usando para destruir a una familia cristiana. Y la gente le cree, la mayoría sí. Doña Encarnación dijo que siempre supo que había algo raro en ti. Doña Matilde dijo que los niños de hoy ya no respetan a sus padres como antes. El señor Timoteo, el de la tienda, le contó al padre que te escuchó hacer la llamada y que le pareció muy extraño que una niña hiciera eso sin permiso de sus padres. Sentí que el mundo se me venía encima. No solo había perdido a mi familia, sino que ahora todo el pueblo estaba en mi contra. ¿Y la comisaria?, pregunté débilmente. Se fue de regreso a San José del Cedro. Sin el testimonio de mamá, dice que no tiene caso suficiente para proceder legalmente contra papá. Le dijo a mamá que si cambia de opinión, que la llame. Pero mamá ya tomó su decisión. Si alguna vez te hicieron creer que Dios estaba del lado de quien te lastimaba, si también te dijeron que orar y callar era tu único camino, comenta, mi fe es más fuerte que su manipulación, porque Dios nunca, nunca está del lado de los abusadores. El domingo llegó como una tormenta inevitable. La maestra Hortensia me preguntó si quería ir a la iglesia o si prefería quedarme en su casa. Parte de mí quería esconderme, no enfrentar las miradas de juicio del pueblo, pero otra parte de mí, una parte que estaba cansada de esconderse, quería estar ahí. Quería ver con mis propios ojos lo que el padre Ezequiel iba a decir. Voy a ir, le dije a la maestra, pero solo si usted va conmigo. Cuando entramos a la iglesia de San Antonio, el murmullo de conversaciones se detuvo de inmediato. Todas las cabezas se voltearon hacia mí. Sentí cientos de ojos clavándose en mi espalda. La maestra Hortensia me agarró de la mano y caminamos juntas hacia una banca del fondo. Vi a mi familia sentada en su lugar de siempre, en la tercera fila del lado derecho. Mi papá lucía su mejor camisa, el cabello peinado hacia atrás, la postura erguida. Mi mamá estaba a su lado, la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre el regazo. Dolores y Francisco estaban más allá, ambos mirando al frente sin expresión. Cuando mi papá me vio, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. En ellos no había amor, ni arrepentimiento, ni culpa. Solo había rabia pura y dura. Un mensaje silencioso. Esto me lo vas a pagar. El padre Ezequiel subió al púlpito y el murmullo en la iglesia se calmó completamente. Abrió su Biblia y nos miró a todos con expresión grave. Hermanos y hermanas en Cristo, comenzó. Hoy quiero hablarles sobre un tema doloroso pero necesario. Quiero hablarles sobre la obediencia, el respeto y las consecuencias de la rebelión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Vivimos en tiempos difíciles, continuó. Tiempos en que los hijos ya no respetan a sus padres. Tiempos en que las autoridades del mundo quieren entrometerse en los asuntos sagrados de la familia. Tiempos en que el demonio usa incluso a los más inocentes para sembrar discordia y destrucción. Varias personas asintieron con la cabeza. Doña Encarnación y doña Rafaela miraban en mi dirección con desaprobación evidente. Esta semana, hermanos, hemos sido testigos de un ataque directo contra una de las familias de nuestra comunidad. Una familia trabajadora, piadosa, respetable. Una familia que ha sido parte de esta parroquia por décadas. Y ese ataque vino de donde menos lo esperábamos. De dentro de la propia familia. La maestra Hortensia apretó mi mano. Una hija ha levantado falso testimonio contra su propio padre, dijo el padre Ezequiel, su voz subiendo de volumen. Ha inventado mentiras terribles para evitar ser castigada por su pereza y desobediencia. Ha traído vergüenza sobre su familia y ha permitido que autoridades extrañas se entrometan en asuntos que solo a la familia y a Dios conciernen. Esto es intolerable, murmuró alguien detrás de mí. El cuarto mandamiento es claro, continuó el padre. Honra a tu padre y a tu madre. No dice honra a tus padres solo si son perfectos. No dice honra a tus padres solo si nunca te castigan. Dice honra a tus padres, punto. Y el castigo de Dios para quienes desobedecen este mandamiento es severo. Cerró la Biblia y nos miró directamente, a mí y a la maestra Hortensia. Por lo tanto, como pastor de esta comunidad, declaro que la niña Remedios Sánchez ha pecado gravemente contra su padre, contra su familia y contra Dios. Y hasta que ella no se arrepienta públicamente, pida perdón de rodillas frente a toda esta congregación y prometa nunca más levantar falso testimonio, ella no será bienvenida en esta casa de Dios. Se escucharon murmullos de aprobación. Mi mamá seguía con la cabeza gacha. Mi papá tenía una expresión de satisfacción en el rostro. Además, añadió el padre Ezequiel, exhorto a todos los miembros de esta comunidad a que mantengan distancia de quienes han apoyado estas mentiras, a quienes han decidido ponerse del lado del demonio en lugar del lado de la familia y de Dios. Todas las miradas se volvieron hacia la maestra
maestra Hortensia. Ella se puso de pie, todavía agarrando mi mano, y caminamos juntas hacia la salida. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cuando llegamos a la puerta, la maestra se volteó y habló con voz clara y firme. Con el debido respeto, padre, pero el Dios que yo conozco no protege a los abusadores. Y la iglesia que protege a los abusadores antes que a las víctimas no es una iglesia de Cristo, es una cueva de hipócritas. Se escucharon jadeos de sorpresa. El padre Ezequiel se puso pálido. ¿Cómo se atreve? Usted también está excomulgada de esta iglesia. Salimos de la iglesia bajo las miradas de condenación de todo el pueblo. Pero extrañamente, no me sentí derrotada. Me sentí libre. Libre de la obligación de fingir que todo estaba bien. Libre de pretender que mi familia era normal. Libre del peso de guardar el secreto. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. La maestra Hortensia perdió su trabajo en la escuela. El director Melquíades dijo que, debido a las circunstancias recientes y la necesidad de mantener la armonía en la comunidad, habían decidido que ella ya no era la maestra adecuada para los niños de Cuauhtémoc. Sin trabajo y siendo señalada por todo el pueblo, la maestra decidió mudarse a Chihuahua capital y me llevó con ella. No puedes volver a esa casa, Remedios, me dijo mientras empacábamos sus pertenencias. No mientras tu papá siga ahí, no mientras tu mamá elija protegerlo a él en lugar de protegerte a ti. Mi mamá vino a despedirse la noche antes de que partiéramos. Tocó suavemente la puerta de la casa de la maestra. Cuando abrí, vi que había envejecido 10 años en una semana. Tenía los ojos rojos e hinchados, las mejillas hundidas. Reme, dijo con voz quebrada. No quería que las cosas terminaran así. Entonces, ¿por qué no me ayudaste, mamá? Pregunté, las lágrimas corriendo por mi cara. ¿Por qué te retractaste? ¿Por qué dijiste que yo estaba mintiendo? Ella cerró los ojos. Porque tengo miedo. Porque si él va a la cárcel, ¿cómo voy a mantener a Dolores y a Francisco? ¿Cómo voy a pagar la renta, la comida? No tengo estudios, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Y yo no valgo nada? Le grité. Tu propio dinero vale más que tu propia hija. No digas eso, sollozó. Tú lo vales todo. Pero estoy atrapada, Reme. Estoy tan atrapada como tú. Y si pudiera cambiar las cosas, si pudiera volver el tiempo atrás. Pero no puedes, la interrumpí. Y elegiste quedarte con él. Elegiste creerle a él. Elegiste sacrificarme a mí para salvar tu vida cómoda. Mi mamá se cubrió la cara con las manos y lloró. Perdóname, por favor, perdóname. Pero yo no estaba lista para perdonar. Tal vez nunca estaría lista. Al día siguiente, la maestra Hortensia y yo partimos hacia Chihuahua capital en un autobús viejo y ruidoso. Yo llevaba una maleta pequeña con toda mi vida dentro, 3 mudas de ropa, 2 cuadernos de la escuela, la muñeca de trapo que mi mamá me había dado en Navidad. Miré por la ventana mientras el pueblo de Cuauhtémoc se hacía cada vez más pequeño detrás de nosotros. Y aunque mi corazón estaba roto, aunque no sabía qué me esperaba en el futuro, por primera vez en años respiré sin sentir ese peso constante en el pecho. En Chihuahua, la maestra Hortensia consiguió trabajo en una escuela primaria del centro. Rentó un departamento pequeño de 2 cuartos y me inscribió en la misma escuela donde ella trabajaba. Me presentó como su sobrina que había venido a vivir con ella por problemas familiares. Los primeros meses fueron difíciles. Yo no confiaba en nadie, no hablaba con mis compañeros, no participaba en clase. Los maestros pensaban que yo era tímida o tal vez un poco tonta. No sabían que el silencio era mi escudo, la única forma que conocía de protegerme. Pero poco a poco, con la paciencia infinita de la maestra Hortensia, empecé a sanar. Ella me llevó con una doctora que hablaba con niños que habían pasado por cosas difíciles. La doctora Mercedes era gentil y nunca me presionaba para hablar. Solo me dejaba dibujar, jugar con muñecas, estar en silencio si eso era lo que necesitaba. Los años pasaron. Seguí viviendo con la maestra Hortensia, quien se convirtió en la madre que la mía nunca pudo ser. Terminé la primaria, luego la secundaria. Mis calificaciones mejoraron. Descubrí que cuando no vivía con miedo constante, cuando no pasaba las noches en vela esperando el sonido de pasos en el pasillo, mi cerebro podía funcionar normalmente. Dolores me escribía cartas de vez en cuando. Me contaba que papá seguía siendo el mismo, que mamá seguía encerrada en su silencio y sus culpas, que Francisco se había ido a trabajar a Estados Unidos y casi nunca volvía, que el pueblo poco a poco había olvidado el escándalo, como olvida todas las cosas incómodas. Cuando cumplí 18 años, decidí mudarme más lejos. No quería estar en Chihuahua, tan cerca de Cuauhtémoc. Necesitaba distancia. Necesitaba empezar completamente de nuevo. Me fui a Oaxaca
al sur del país, lo más lejos que pude ir sin salir de México. Conseguí trabajo en una fábrica textil, renté un cuarto pequeño, empecé una vida nueva con un nuevo nombre, una nueva historia. Remedios. Guadalupe Sánchez se convirtió en Remedios Guadalupe Oliveira, tomando el apellido de soltera de mi abuela alemana. Pasaron los años, décadas. Me casé con un hombre bueno llamado Ernesto que trabajaba en construcción. Tuve una hija, Patricia. Traté de ser la madre que la mía no pudo ser para mí, protectora, presente, valiente, pero hay cosas que el tiempo no cura completamente. Hay heridas que nunca cierran del todo. Durante 40 años guardé mi secreto. Ni siquiera Ernesto, mi esposo, conocía toda la verdad sobre mi infancia. Le dije que había tenido problemas familiares, que mi padre era alcohólico y violento, pero nunca le conté los detalles. Nunca le hablé de las lecciones nocturnas, del sonido de la llave girando en la cerradura, del silencio cómplice de mi madre. El silencio se volvió mi compañero constante. Y aunque ya no vivía con miedo, aunque ya nadie podía lastimarme, una parte de mí seguía siendo esa niña de 13 años, parada en el pasillo, temblando, esperando que su mamá abriera la puerta y la salvara. Una parte de mí seguía cargando la culpa, la vergüenza, la pregunta que nunca pude responder. ¿Por qué no fui suficiente para que mi mamá me protegiera? Si tú también has cargado un secreto durante años, si también aprendiste que callar es sobrevivir, comenta aquí abajo. Rompo mi silencio hoy, porque nunca es demasiado tarde para sanar. Nunca es demasiado tarde para dejar de cargar sola con ese peso. Cuando Patricia nació en 1978, sentí un amor tan intenso que me asustó. Era una bebé perfecta, con los ojos grandes y oscuros de su papá y mi misma nariz pequeña. La sostuve en mis brazos en el hospital y lloré durante horas. Lloré de felicidad, pero también de miedo, un miedo profundo y ancestral que me recorría las venas. ¿Y si yo no era suficientemente buena madre? ¿Y si repetía los patrones de mi mamá? ¿Y si no podía protegerla? Ernesto pensó que eran las hormonas del posparto. La doctora dijo que era normal sentirse abrumada con el primer bebé, pero yo sabía que era algo más. Era el peso de mi historia, de mi trauma, tratando de filtrarse en esta nueva vida que había creado. Los primeros años de Patricia fueron hermosos pero aterradores. Cada vez que Ernesto la cargaba, yo me tensaba. Cada vez que él le cambiaba el pañal, yo encontraba una excusa para estar presente. Cada vez que él jugaba con ella, yo los observaba como un halcón. «Remy, ¿qué pasa?», me preguntó Ernesto una noche después de que yo prácticamente le arranqué a Patricia de sus brazos durante el baño. «¿No confías en mí con nuestra propia hija?» «Sí confío», mentí, pero la verdad era más complicada. No era que no confiara en él específicamente. No confiaba en ningún hombre cerca de una niña, ni siquiera en mi propio esposo, que nunca me había dado razón para dudar. Cuando Patricia cumplió 5 años, empezó el kinder. Yo investigué cada escuela en Oaxaca, visité todas las instalaciones, entrevisté a todos los maestros. Necesitaba asegurarme de que mi hija estaría segura. ¿Tienen baños con puerta abierta?, pregunté a la directora de una escuela. ¿Hay cámaras en todos los salones?, pregunté en otra. ¿Alguna vez han tenido reportes de abuso por parte del personal?, pregunté en todas. Las directoras me miraban extrañadas. Una de ellas incluso sugirió que yo necesitaba relajarme un poco y confiar más, pero ella no entendía. Nadie entendía. Finalmente encontré una escuela dirigida por monjas. Pensé que ahí Patricia estaría segura. Monjas, mujeres, sin hombres cerca. Pero incluso ahí, mi ansiedad no desapareció completamente. Le enseñé a Patricia cosas que ninguna niña de 5 años debería necesitar saber. Si alguien te toca de forma que te hace sentir incómoda, me dices inmediatamente, le repetía constantemente. No importa quién sea, aunque sea un maestro, aunque sea un tío, aunque sea alguien de la familia. Me lo dices y yo te voy a creer. Patricia asentía con su carita seria, sin entender completamente por qué mamá estaba tan preocupada. Ernesto empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien. «Remy, estás siendo sobreprotectora. Patricia necesita aprender a ser independiente. No puedes vigilarla cada segundo de su vida». «¿Por qué no?», le respondí con más agresividad de la que pretendía. «¿Por qué no puedo proteger a mi propia hija?». «Porque la estás asfixiando, porque estás proyectando tus propios miedos en ella, porque algo pasó en tu infancia que nunca me has contado y que te está convirtiendo en una mamá paranoica». Sus palabras me dolieron porque eran verdad.
pero no estaba lista para contarle. No estaba lista para ver su expresión cambiar cuando supiera la verdad sobre mí. ¿Y si me veía diferente? ¿Y si me veía como algo roto, sucio, dañado? Cuando Patricia tenía 8 años, pasó algo que confirmó todos mis miedos. Llegó de la escuela llorando un día. Yo estaba preparando la comida cuando la escuché sollozar en su cuarto. Corrí hacia ella con el corazón en la garganta. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Entre lágrimas, me contó que el señor Rodolfo, el conserje de la escuela, le había dicho que se veía muy bonita con su uniforme nuevo, que le había acariciado el cabello, que le había dicho que era su alumna favorita y que podía visitarlo en su oficina cuando quisiera platicar. Sentí que mi sangre hervía. Sentí que todos los años, todas las décadas de silencio y miedo se condensaban en ese momento. ¿Él te tocó en algún otro lugar además del cabello?, pregunté tratando de mantener la voz calmada. No, mami, solo el cabello. Pero me hizo sentir rara, como que estaba haciendo algo malo aunque no sé qué. Esa intuición, esa sensación visceral de que algo no está bien. Yo la conocía perfectamente. Hiciste muy bien en decírmelo, mi amor, le dije abrazándola fuerte. Muy, muy bien. Y ahora mami va a encargarse de esto. Al día siguiente, fui directo a la escuela. Pedí hablar con la directora, la hermana Guadalupe. Le conté exactamente lo que Patricia me había dicho. Señora Oliveira, dijo la hermana con expresión incómoda, estoy segura de que el señor Rodolfo no tenía malas intenciones. Es un hombre mayor, de más de 60 años, que ha trabajado aquí por 20 años sin ningún problema. Tal vez solo estaba siendo amable con su hija. Amable, repetí, la voz subiendo de volumen. ¿Le parece amable que un hombre adulto acaricie el cabello de una niña de 8 años y le diga que lo visite a solas en su oficina? Señora, por favor, baje la voz. Estamos en una escuela. No voy a bajar la voz. Voy a hacer algo que nadie hizo por mí cuando yo era niña. Voy a proteger a mi hija y voy a exigir que ustedes también la protejan. Ese hombre no debería estar cerca de ninguna niña. La hermana Guadalupe suspiró. Señora Oliveira, entiendo su preocupación. Hablaré con el señor Rodolfo. Le pediré que sea más cuidadoso en sus interacciones con las alumnas, pero no puedo despedirlo basándome en un comentario que su hija malinterpretó. ¿Malinterpretó? Sentí lágrimas de frustración en mis ojos. Mi hija no malinterpretó nada. Ella sintió lo que sintió, y su intuición es válida, y ustedes deberían creerle en lugar de proteger a un empleado. Señora, si no está conforme con cómo manejamos las cosas aquí, siempre puede cambiar a su hija de escuela. Eso fue exactamente lo que hice. Saqué a Patricia de esa escuela ese mismo día. La inscribí en otra escuela al otro lado de la ciudad, más lejos de nuestra casa, pero dirigida por una directora que había tomado cursos sobre protección infantil y que tenía protocolos claros sobre interacciones apropiadas entre adultos y niños. Ernesto pensó que yo estaba exagerando. Reme era solo un viejo que probablemente estaba siendo amable sin pensar. No hay evidencia de que haya hecho algo malo. ¿Evidencia? Exploté. ¿Tenemos que esperar a que la evidencia sea un cuerpo violado para actuar? ¿Tenemos que esperar a que sea demasiado tarde? Ernesto se quedó callado, sorprendido por mi reacción tan intensa. Reme, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron en tu infancia que te tiene tan asustada? Fue en ese momento, después de 28 años de guardar el secreto, que finalmente se lo conté. Le conté todo. Las lecciones nocturnas, el sonido de la llave, el silencio de mi mamá, la traición del padre Ezequiel, los años de abuso, la llamada telefónica que debió salvarme pero no lo hizo, la huida a Chihuahua, los 40 años de silencio. Ernesto lloró mientras yo hablaba, me abrazó y lloró en mi hombro. Perdóname, susurró. Perdóname por no entender, por presionarte, por no ver tu dolor. No es tu culpa, le dije. Yo elegí no contarte. Yo elegí cargar sola con esto durante todos estos años. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que me vieras diferente. Porque tenía vergüenza. Porque una parte de mí todavía cree lo que el padre Ezequiel dijo, que fue mi culpa, que yo provoqué todo, que yo destruí a mi familia. Eso no es verdad, dijo Ernesto con voz firme. Nada de eso es verdad. Tú eras una niña inocente, y lo que te hicieron fue un crimen. Tu papá era el criminal, tu mamá era la cómplice, el padre era el facilitador, pero tú eras solo una niña que merecía ser protegida. Por primera vez en décadas, sentí que alguien realmente me veía,
No me juzgaba, no me culpaba, solo me veía y me aceptaba completamente, heridas y todo. Después de esa noche, nuestra relación cambió. Ernesto entendió mi sobreprotección con Patricia. No siempre estaba de acuerdo con mis métodos, pero entendía de dónde venían, y juntos encontramos un balance entre protegerla y dejarla crecer. Patricia creció siendo una niña consciente, tal vez demasiado consciente para su edad de los peligros que existen en el mundo, pero también creció sabiendo que su mamá la creería siempre, que su voz importaba, que su intuición era válida. Cuando ella cumplió 13 años, la edad que yo tenía cuando hice aquella llamada telefónica, la senté para tener una conversación importante. Patricia, hay algo que necesito contarte sobre mi infancia, comencé, y le conté todo. No todos los detalles gráficos, pero sí lo suficiente para que entendiera por qué su mamá era como era, por qué era tan protectora, por qué había reaccionado tan fuertemente con el señor Rodolfo, por qué le había enseñado desde pequeña sobre límites y consentimiento. Patricia lloró, me abrazó. Mami, lo siento tanto, no sabía. Ahora entiendo todo. No quiero que sientas lástima por mí, le dije. Quiero que sepas que sobreviví, que soy fuerte, que puedes ser fuerte también, y que si alguna vez, Dios no lo quiera, alguien te lastima, yo voy a estar ahí, voy a creerte, voy a protegerte, voy a hacer lo que mi mamá no hizo por mí. Lo sé, mami, siempre lo he sabido. Los años pasaron. Patricia creció y se convirtió en una mujer fuerte y segura. Se fue a estudiar a la universidad en Ciudad de México. Consiguió un buen trabajo como maestra. Se casó con un hombre bueno que la respeta y la ama. Y yo, finalmente, después de décadas de cargar sola con mi historia, empecé a entender que romper el silencio no era solo por mí, era por Patricia, era por todas las niñas que necesitaban saber que no están solas, que el abuso no es su culpa, que merecen ser protegidas y creídas. Pero todavía había una parte de mi historia que no estaba completa, una llamada que necesitaba hacer, una conversación que había evitado durante más de 50 años. Si tú también has tenido miedo de que tu historia se repita en tus hijos, si también has vigilado cada sombra y cada persona cerca de ellos, comenta. Rompo el ciclo aquí, porque proteger a nuestros hijos no es paranoia, es amor. Es la valentía de hacer lo que otros no hicieron por nosotros. Fue en el año 2015, cuando yo tenía 72 años, que recibí una llamada que cambió todo nuevamente. Era Dolores. Hacía años que no hablábamos. Ella se había quedado en Cuauhtémoc toda su vida, casada con un hombre del pueblo, con 3 hijos ya adultos. Reme, su voz sonaba quebrada al teléfono. Papá murió. Sentí nada. Esperaba sentir algo. Alivio, tristeza, rabia, cualquier cosa. Pero solo sentí un vacío enorme. ¿Cuándo fue?, pregunté. Hace 3 días, infarto, fue rápido, no sufrió. Qué suerte la suya, dije con amargura. Él no sufrió. Qué conveniente. Dolores suspiró. Mamá pregunta si vas a venir al funeral. Mamá pregunta. Después de 57 años, mamá pregunta. Reme, por favor. Ella está muy enferma. Tiene cáncer. Los doctores dicen que le quedan meses, tal vez semanas. Ella quiere verte antes de morir. Quiere pedirte perdón. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. Ahora, después de toda una vida, ¿ahora quiere pedir perdón? Sé que es mucho pedir. Sé que no tienes ninguna obligación de venir, pero Reme es tu mamá y se está muriendo. Si hay algo que necesites decirle, esta es tu última oportunidad. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sala durante horas. Ernesto entró del trabajo y me encontró ahí, inmóvil, mirando al vacío. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Mi papá murió y mi mamá se está muriendo. Ernesto se sentó a mi lado y me tomó de la mano. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Parte de mí quiere ir y decirle todo lo que nunca le dije, decirle lo que su silencio me hizo, decirle cuánto la necesité y cuánto me falló. Pero otra parte de mí piensa, ¿para qué? ¿Qué va a cambiar ahora? Tal vez no se trata de cambiar nada, dijo Ernesto suavemente. Tal vez se trata de cerrar ese capítulo, de decir lo que necesitas decir antes de que sea demasiado tarde. Esa noche no dormí. Pensé en mi mamá, en la mujer que me había dado la vida pero no me había protegido. Pensé en todas las preguntas que nunca le había hecho. Pensé en todas las palabras que se habían quedado atoradas en mi garganta durante décadas. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Iba a volver a Cuauhtémoc, no por mi papá muerto, no por el funeral, sino por mí, por la niña que yo había sido, por la mujer que me había convertido, por el cierre que necesitaba. Patricia insistió en acompañarme. No vas a hacer esto sola, mami. Yo voy contigo. El viaje
en autobús de Oaxaca a Cuauhtémoc, tomó 2 días. 2 días en los que Patricia me sostuvo la mano, me dejó llorar en su hombro, me escuchó contar historias de mi infancia que nunca le había contado con tanto detalle. Cuando llegamos a Cuauhtémoc, el pueblo se veía igual y completamente diferente al mismo tiempo. Las calles eran las mismas, las casas eran las mismas, pero todo se sentía más pequeño, menos aterrador. Fuimos directo al hospital donde estaba mi mamá. Dolores nos esperaba en la entrada. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «Viniste. No pensé que vendrías». «Yo tampoco pensé que vendría», admití. Dolores me llevó al cuarto de mamá. Era una habitación pequeña y estéril que olía a desinfectante y muerte. Y ahí, en esa cama de hospital, estaba la mujer que me había dado la vida. No la hubiera reconocido en la calle. El cáncer se la había comido viva. Era piel y huesos, el cabello completamente blanco y ralo, los ojos hundidos en las cuencas. Pero cuando me vio, esos ojos se llenaron de lágrimas. «Reme», susurró. «Viniste». Me senté en la silla al lado de su cama. Patricia se quedó de pie detrás de mí, su mano en mi hombro dándome fuerza. «Vine», dije simplemente. «Pensé que nunca te volvería a ver», dijo mamá, la voz quebrada. «Pensé que morirías odiándome». «Tal vez sí te odio», respondí. No había venido para mentir o para hacerla sentir mejor. «O tal vez ya no siento nada por ti. No estoy segura». Mamá asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. «Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho de odiarme, de no perdonarme nunca. Lo que te hice, lo que no hice, es imperdonable». «Entonces, ¿por qué?», exploté, la rabia que había guardado durante décadas saliendo finalmente. «¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué cerraste esa puerta? ¿Por qué elegiste quedarte con él en lugar de salvarme?». Mamá sollozó. «Porque era una cobarde. Porque tenía miedo de quedarme sola, sin dinero, sin forma de mantener a mis hijos. Porque me habían enseñado toda mi vida que una mujer sin marido no es nada. Porque el padre Ezequiel me dijo que mi sufrimiento y el tuyo eran cruces que Dios nos había dado para cargar». «Eso es una mentira», grité. «Dios no quiere que los niños sufran. Eso no tiene nada que ver con Dios y todo que ver con tu cobardía». «Tienes razón», dijo mamá cerrando los ojos. «Tienes toda la razón. Y no hay nada que pueda decir o hacer que cambie lo que pasó. No hay perdón suficiente en el mundo para lo que te hice». Patricia apretó mi hombro. Respiré profundamente, tratando de calmar la tormenta de emociones dentro de mí. «¿Sabes lo que me hizo tu silencio?», dije con voz temblorosa. «No solo el abuso de papá, tu silencio, tu complicidad. Me hiciste creer que yo no valía nada, que no merecía ser protegida, que mi dolor no importaba. Me tomó décadas entender que yo sí valía, que yo sí merecía amor y protección y seguridad». «Lo siento», susurró mamá una y otra vez. «Lo siento, lo siento, lo siento. Tu arrepentimiento ahora no cambia nada», dije, poniéndome de pie. «No devuelve mi infancia, no borra las pesadillas, no cura las heridas. Pero voy a decirte algo. Yo rompí ese ciclo. Yo tengo una hija, tu nieta Patricia, y ella creció sabiendo que su mamá la protegería con la vida si fuera necesario. Ella creció sabiendo que su voz importa, que su seguridad es prioritaria, que nunca, nunca tendría que elegir entre su dignidad y el amor de su familia». Patricia se acercó a la cama. «Soy Patricia», se presentó con voz firme. «Y aunque no te conozco, necesito que sepas algo. Mi mamá es la mujer más fuerte y valiente que conozco. A pesar de todo lo que le hiciste, a pesar de todo lo que le faltaste, ella se convirtió en una madre extraordinaria. Así que su legado no es el dolor que causaste. Su legado es la fuerza que ella encontró para romper ese ciclo». Mamá miró a Patricia con ojos llenos de lágrimas y asombro. «Eres hermosa. Te pareces a Reme cuando era joven. Pero yo crecí diferente», dijo Patricia. «Yo crecí protegida. Yo crecí creyendo que merecía respeto. Y eso es gracias a mi mamá, no gracias a ti». Nos quedamos ahí por unos minutos más. El silencio era pesado, pero necesario. Finalmente me puse de pie. «Me voy», dije. «No vine a perdonarte. Vine a cerrar este capítulo, a decirte lo que necesitaba decir, a mirarte a los ojos y decirte que sobreviví, que gané, que tú y papá y el padre Ezequiel y todo el pueblo que me juzgó no pudieron destruirme. Espera», dijo mamá con voz débil. «Hay algo que necesito darte». Le hizo una seña a Dolores, quien sacó una caja pequeña del closet y me la dio. Adentro había cartas, docenas de cartas amarillentas por el tiempo. «Las escribí durante todos estos años», explicó mamá. «Cada cumpleaños tuyo, cada Navidad, cada vez que pensaba en ti. Las escribía pero nunca las mandaba porque no sabía si querías recibirlas, porque no sabía si tenía derecho a contactarte después de lo que te hice.
Tomé la caja sin abrirla. No sé si las voy a leer, dije honestamente. Tal vez sí, tal vez no, pero las voy a llevar. Mamá asintió. Reme, antes de que te vayas, necesito decirte una última cosa. Lo que tu papá te hizo, lo que yo permití que te hiciera, no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Eras una niña inocente que merecía amor y protección, y yo te fallé de la peor manera posible. Pero por favor, no dejes que mi fracaso te defina. No dejes que nuestros pecados se conviertan en tu carga. Ya no lo son, respondí. Tomó décadas. Pero finalmente entiendo que nada de eso fue mi culpa, que yo no provoqué nada, que yo era solo una niña y que los adultos en mi vida fallaron. Pero yo no fallé. Yo sobreviví. Salimos del hospital. Patricia me abrazó fuerte en el estacionamiento mientras yo lloraba. No eran lágrimas de tristeza exactamente, eran lágrimas de liberación, de cierre, de soltar un peso que había cargado durante toda mi vida. Estoy orgullosa de ti, mami, susurró Patricia. Viniste aquí, le dijiste tu verdad y te fuiste con la cabeza en alto. Eso es valentía. No fuimos al funeral de mi papá. Tomamos el siguiente autobús de regreso a Oaxaca. Mi mamá murió 2 semanas después. Dolores me llamó para decírmelo. No lloré, pero tomé la caja de cartas y finalmente las abrí. Las leí todas, carta tras carta de arrepentimiento, de culpa, de amor que llegó demasiado tarde. Y aunque no cambiaron nada, me ayudaron a entender que mi mamá también había sido víctima. No una víctima inocente como yo, pero víctima al fin. Víctima de una época, de una iglesia, de un sistema que le enseñó que su valor como mujer dependía de tener un marido, sin importar qué tipo de monstruo fuera ese marido. No la perdoné. Tal vez nunca la perdonaré completamente, pero pude soltar la rabia. Pude entender sin justificar. Pude cerrar ese capítulo y finalmente, verdaderamente, seguir adelante. Si tú también tuviste que confrontar a quien no te protegió, si también dijiste tu verdad aunque doliera, comenta, mi verdad me liberó, porque decir lo que necesitamos decir, aunque sea décadas después, es un acto de amor propio. Es elegirse a una misma cuando otros no lo hicieron. Después de volver de Cuauhtémoc, algo cambió en mí. Era como si una presa que había estado conteniendo décadas de emociones finalmente se hubiera roto. Durante semanas lloré sin razón aparente. Lloraba mientras cocinaba, mientras veía televisión, mientras caminaba por el mercado. Ernesto se preocupó y sugirió que tal vez necesitaba ayuda profesional. No es debilidad pedir ayuda, Reme, me dijo una noche mientras yo sollozaba en la cama. Es valentía. Así fue como, a los 72 años de edad, empecé terapia por primera vez en mi vida. La doctora Elena era una psicóloga especializada en trauma. Tenía unos 50 años, cabello corto y gris, y una mirada que te hacía sentir vista y segura al mismo tiempo. Cuéntame tu historia, me dijo en nuestra primera sesión. Y lo hice. Por primera vez, conté mi historia completa de principio a fin, sin detenerme, sin censurarme, sin sentir vergüenza. Le conté sobre las lecciones nocturnas, sobre el sonido de la llave, sobre la traición de mi mamá, sobre el padre Ezequiel, sobre los 57 años de silencio. Cuando terminé, la doctora Elena me miró con ojos llenos de compasión, pero también de profesionalismo. Remedios, ¿sabes lo que has estado cargando todo este tiempo? Mi trauma, respondí. No solo tu trauma, dijo ella, también la culpa que nunca fue tuya, la vergüenza que te pusieron encima, el silencio que te obligaron a guardar y el peso de proteger a tu familia del escándalo a costa de tu propia sanación. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía razón. Incluso después de todo lo que había pasado, incluso después de confrontar a mi mamá, yo seguía cargando con cosas que no eran mías. ¿Cómo me deshago de eso? Pregunté con voz pequeña. ¿Cómo suelto algo que he cargado durante toda mi vida? Poco a poco, respondió la doctora Elena, con paciencia, con compasión hacia ti misma y con la disposición de sentir todo el dolor que has estado evitando durante décadas. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida adulta. En terapia, la doctora Elena me guió a través de ejercicios que me hacían revivir momentos que había tratado de olvidar. Me hacía escribir cartas que nunca enviaría a mi papá, a mi mamá, al padre Ezequiel, a la niña que yo había sido. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, llegué a casa y encontré a Patricia esperándome con una propuesta. Mami, he estado pensando, dijo, sentándose conmigo en el sofá. Tu historia no debería quedarse solo entre nosotras. Hay miles, tal vez millones de mujeres que han pasado por lo mismo, que están pasando por lo mismo ahora mismo. ¿Has pensado en contarla públicamente? La idea me aterrorizó.
Públicamente, ¿quién querría escuchar la historia sórdida de una vieja? No es una historia sórdida, replicó Patricia con firmeza. Es una historia de supervivencia, de valentía, de romper el silencio. Y créeme, mami, hay gente que necesita escucharla. Patricia trabajaba como maestra y estaba involucrada en organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso. Me contó sobre grupos de apoyo, sobre campañas de concientización, sobre la importancia de que las sobrevivientes compartieran sus historias para ayudar a otras. No tienes que decidir ahora, dijo, pero piénsalo. Tu silencio ya no te está protegiendo. Tal vez es hora de que tu voz proteja a otras. Durante semanas di vueltas a la idea. Realmente quería que el mundo conociera mi historia. Quería exponerme así, pero entonces pensé en todas las niñas que en ese momento estaban viviendo lo que yo había vivido, en todas las madres que estaban eligiendo el silencio como lo hizo la mía, en todos los padres Ezequiel del mundo que seguían usando a Dios para silenciar a las víctimas. Y me di cuenta de que no se trataba de mí, se trataba de ellas. Patricia me conectó con una organización llamada Rompiendo el Silencio, que ayudaba a sobrevivientes de abuso a contar sus historias de manera segura. La directora, una mujer llamada Beatriz, me llamó por teléfono. Remedios, tu historia es poderosa, me dijo, pero antes de que decidas compartirla públicamente, necesitas estar segura de que estás lista. Compartir tu historia puede ser liberador, pero también puede ser retraumatizante si no lo haces en tus propios términos. Pensé mucho en sus palabras. ¿Estaba lista? ¿O estaba siendo presionada por Patricia, por la doctora Elena, por esta nueva cultura de romper el silencio? Una noche tuve un sueño. Soñé que era nuevamente esa niña de 13 años, parada en el pasillo de mi casa, temblando. Pero esta vez, en lugar de escuchar la voz de mi papá llamándome, escuchaba voces de niñas, cientos, miles de niñas, todas susurrando: ayúdanos, dinos que hay esperanza, dinos que se puede sobrevivir. Me desperté llorando. Ernesto me abrazó. ¿Qué soñaste? Soñé que mi historia podía ayudar a otras, susurré, y creo que estoy lista para contarla. Empecé poco a poco. Primero compartí mi historia en un grupo de apoyo pequeño de sobrevivientes. Éramos solo 10 mujeres en un círculo, algunas jóvenes, algunas de mi edad, todas cargando historias similares de abuso, silencio y supervivencia. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio. Luego, una mujer joven, no mayor de 25 años, empezó a llorar. Gracias, dijo. Gracias por decirme que no estoy loca, que no estoy sola, que se puede sobrevivir. Otras mujeres compartieron sus historias. Una había sido abusada por su abuelo, otra por su maestro de catecismo, otra por su propio hermano mientras su mamá fingía no darse cuenta. Los detalles eran diferentes, pero el patrón era el mismo. Hombres que abusaban de su poder, familias que elegían el silencio, instituciones que protegían a los abusadores. Salí de ese grupo sintiéndome agotada, pero también extrañamente ligera. Por primera vez, no me sentía sola en mi dolor. No era la única. Era parte de una comunidad de sobrevivientes, de guerreras, de mujeres que se negaban a seguir calladas. Beatriz me invitó a dar una charla en una escuela secundaria. Solo si te sientes cómoda, aclaró. Y no tienes que dar todos los detalles. Solo comparte lo que tú quieras compartir. Acepté. La mañana de la charla estaba tan nerviosa que casi vomito. Había como 100 estudiantes en el auditorio, adolescentes entre 13 y 18 años, la misma edad que yo tenía cuando todo empezó y cuando finalmente pedí ayuda. Me paré frente al micrófono con las manos temblando. Buenos días, empecé. Mi nombre es Remedios, tengo 73 años y vengo a contarles una historia que guardé en silencio durante más de 50 años. Les conté mi historia, no todos los detalles gráficos, pero sí lo suficiente para que entendieran lo que había pasado. Les hablé del abuso, del silencio, de la traición, pero también de la supervivencia, de la resiliencia, de la importancia de pedir ayuda. Si hay alguien aquí que está pasando por algo similar, dije, mirando directamente a la audiencia, quiero que sepan que no es su culpa. Nada de lo que les están haciendo es su culpa. Y hay ayuda. Hay gente que les va a creer. Hay un camino hacia la sanación. Cuando terminé, varios estudiantes se acercaron a hablar conmigo. Una niña de 14 años con lágrimas en los ojos me agarró la mano. Mi tío me ha estado tocando, susurró tan bajo que casi no la escuché. No se lo he dicho a nadie porque mi mamá adora a mi tío,
pero después de escucharla, creo que voy a hablar. Le di el contacto de Beatriz y de la organización. Vas a estar bien, le dije. Vas a ser valiente como yo sé que puedes ser. Después de esa charla, me invitaron a dar más, en escuelas, en centros comunitarios, en iglesias progresistas que realmente querían hacer las cosas diferente. Cada vez que compartía mi historia, veía a alguien en la audiencia que se identificaba, que encontraba el valor para hablar, para pedir ayuda. Una tarde, recibí una llamada de una periodista de un periódico local de Oaxaca. Señora Oliveira, he escuchado sobre su trabajo con sobrevivientes de abuso. Me gustaría entrevistarla para un artículo sobre la importancia de romper el silencio. Dudé. Una cosa era compartir mi historia en grupos pequeños o charlas. Otra muy diferente era ponerla en un periódico donde cualquiera podía leerla. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Hablé con Patricia, con Ernesto, con la doctora Elena. Todos me dijeron lo mismo, que la decisión era mía y que ellos me apoyarían sin importar lo que decidiera. Finalmente acepté. La entrevista salió en el periódico un domingo. El título decía: a los 73 años, Remedios rompe 50 años de silencio sobre abuso infantil. No esperaba lo que pasó después. Mi teléfono no dejó de sonar durante días. Mujeres de toda edad llamando para compartir sus propias historias, para agradecerme por hablar, para decirme que mi valentía les había dado el valor de finalmente buscar ayuda. Una señora de 80 años llamó llorando. Yo también fui abusada de niña, dijo, y nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mi difunto esposo. Pensé que me llevaría ese secreto a la tumba, pero usted me hizo ver que nunca es demasiado tarde para sanar. Recibí también llamadas negativas, gente que me decía que estaba aireando ropa sucia, que estaba avergonzando a mi familia, que algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Una voz masculina me llamó para decirme que era una mentirosa buscando atención, pero por cada llamada negativa había 10 positivas. Por cada persona que me juzgaba, había 10 que me agradecían. Un día Dolores me llamó. Reme, leí el artículo. Todo el pueblo lo leyó. Y pregunté, preparándome para su desaprobación. Y creo que fuiste muy valiente. Yo nunca tuve ese valor. Me quedé aquí, guardando el secreto, fingiendo que nuestra familia era normal. Pero tú te atreviste a decir la verdad. Y eso es admirable. Era la primera vez que Dolores reconocía abiertamente lo que había pasado. La primera vez que no minimizaba, no justificaba, no pedía que lo dejara en el pasado. Gracias, Lola, susurré. Eso significa mucho para mí. Los meses siguientes fueron un torbellino. Me uní oficialmente a Rompiendo el Silencio como voluntaria. Ayudaba a facilitar grupos de apoyo, daba charlas, acompañaba a sobrevivientes cuando tenían que dar sus testimonios en corte. Una tarde, una mamá joven me llamó desesperada. Su hija de 10 años había revelado que el papá la estaba abusando. La mamá había creído a su hija inmediatamente. Había sacado al esposo de la casa, había denunciado a la policía, pero ahora su familia la estaba presionando para que se retractara, diciéndole que estaba destruyendo su matrimonio por una confusión de la niña. No sé qué hacer, lloraba al teléfono. ¿Y si estoy arruinando la vida de mi esposo? ¿Y si mi hija se confundió? ¿Su hija le dio detalles específicos?, pregunté. Sí, detalles que una niña de 10 años no debería saber. Entonces su hija no se confundió. Y usted está haciendo exactamente lo que debe hacer, protegerla. No cometa el error que mi mamá cometió. No elija al abusador sobre su hija, porque créame, ese error tiene consecuencias que duran toda una vida. La mujer lloró. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Necesitaba que alguien me dijera que estoy haciendo lo correcto. Lo está haciendo, le aseguré. Y su hija nunca va a olvidar que usted la creyó, que la protegió, que la eligió a ella. Eso es lo que una verdadera madre hace. Al colgar, sentí lágrimas en mi rostro, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de propósito. Mi historia, mi dolor, mi silencio de décadas finalmente tenían sentido. Estaban sirviendo para proteger a otras niñas, para fortalecer a otras madres, para cambiar el ciclo. Si tú también encontraste tu voz después de años de silencio, si también descubriste que tu dolor puede ayudar a sanar a otros, comenta. Mi historia tiene poder, porque nuestras historias, por dolorosas que sean, tienen el poder de iluminar el camino para quienes vienen detrás de nosotras. Hoy, a mis 82 años, vivo en esta hermosa ciudad de Oaxaca de Juárez, donde llegué tantas décadas atrás, huyendo de mi pasado. Pero ya no estoy huyendo, ahora estoy construyendo.
estoy sanando, estoy ayudando a otras a sanar. Ernesto falleció hace 2 años. Fue un golpe terrible perder al hombre que me amó incondicionalmente, que me vio en mis peores momentos y nunca me juzgó. Pero antes de morir, me dijo algo que llevo siempre en el corazón. Reme, tu historia no te define. Lo que te define es lo que hiciste con ella. Convertiste tu dolor en propósito. Eso es lo que hace una verdadera guerrera. Patricia vive cerca con su esposo y mis 2 nietos, Santiago y Lucía. Son niños felices, seguros, protegidos. Patricia les ha enseñado desde pequeños sobre consentimiento, sobre límites, sobre que su cuerpo les pertenece solo a ellos. Les ha enseñado que tienen voz y que esa voz importa. Un día, Lucía, que tiene 8 años, llegó de la escuela molesta. Mami, el señor de deportes me dijo que le diera un abrazo porque saqué buena calificación. Pero yo no quería darle un abrazo. Le dije que no, y él se enojó y dijo que era una niña malcriada. Patricia me miró y sonrió. ¿Y qué hiciste tú, mi amor? Le dije que tú me enseñaste que mi cuerpo es mío y que nadie me puede obligar a tocarlo si yo no quiero. Y fui a decirle a la directora. Patricia abrazó a su hija con orgullo. Hiciste perfecto, mi vida, perfectamente perfecto. Más tarde Patricia me dijo, mami, ¿te das cuenta? Estamos en la 3ª generación. Tú rompiste el silencio. Yo rompí el ciclo de miedo. Y ahora Lucía está creciendo con una fuerza que ni tú ni yo tuvimos a su edad. Eso es tu legado, su legado. Nunca había pensado en eso de esa manera. Siempre pensé en mi historia como algo que me había pasado a mí, algo que tuve que sobrevivir. Pero Patricia tenía razón. Mi historia se había convertido en algo más grande que yo. Se había convertido en un puente para que otras mujeres y niñas cruzaran de la oscuridad a la luz. Hace 6 meses, recibí una invitación para hablar en un Congreso Nacional sobre prevención de abuso infantil en Ciudad de México. Era un evento grande con cientos de asistentes, psicólogos, trabajadores sociales, policías, maestros, legisladores, y querían que yo, una vieja de 82 años sin título universitario, hablara ante todos ellos. No sé si puedo hacer eso, le dije a Patricia cuando recibí la invitación. Esa gente tiene doctorados, conocimientos científicos. Yo solo tengo mi historia. Mami, respondió Patricia tomando mis manos, tu historia vale más que 1000 estudios, porque tu historia es real, es cruda, es verdadera, y tiene el poder de cambiar corazones de una manera que ningún estudio puede. Fui al Congreso, subí al escenario frente a esas cientos de personas. Mis manos temblaban cuando agarré el micrófono, pero cuando empecé a hablar, algo cambió. Ya no era una vieja asustada, era una sobreviviente compartiendo su verdad. Era una guerrera que había ganado la batalla más difícil, la batalla contra el silencio. Les conté mi historia completa, desde aquella primera noche a las 11 cuando escuché los pasos de mi papá, hasta el día de hoy, 82 años después, todavía trabajando para ayudar a otras sobrevivientes. Les hablé del daño que hace el silencio, del daño que hacen las instituciones que protegen a los abusadores, del daño que hace una sociedad que culpa a las víctimas, pero también les hablé de esperanza, de resiliencia, de la capacidad humana de sanar incluso de las heridas más profundas. Yo no tuve protección cuando era niña, dije, pero ustedes que están aquí hoy tienen el poder de proteger a otros niños, tienen el poder de creer cuando un niño pide ayuda, tienen el poder de cambiar sistemas que han fallado durante generaciones, tienen el poder de asegurarse de que ninguna niña tenga que pasar por lo que yo pasé. Cuando terminé de hablar, el auditorio completo se puso de pie. El aplauso duró varios minutos, pero lo que más me impactó fue ver a varias personas en la audiencia llorando abiertamente. Después de mi charla, una fila larga de personas esperó para hablar conmigo. Una trabajadora social joven me abrazó llorando. Yo fui abusada por mi padrastro cuando era niña. Nunca se lo había contado a nadie en mi trabajo, pero su historia, su valentía, me hizo ver que no tengo por qué cargar sola con esa vergüenza. Gracias por atreverse a hablar. Un legislador me estrechó la mano con fuerza. Señora Oliveira, su testimonio me ha convencido de que necesitamos cambiar las leyes. Voy a proponer una iniciativa para proteger mejor a las víctimas de abuso y para castigar más severamente a los abusadores y a quienes los encubren. Una maestra de primaria me dijo, voy a volver a mi escuela y voy a asegurarme de que todos los maestros sepan cómo reconocer señales de abuso. Y voy a asegurarme de que todos los niños sepan que pueden hablar conmigo si algo malo les está pasando. Ese día me di cuenta de que mi historia ya no era solo mía, era de todas las niñas que habían sufrido en silencio.
Era de todas las madres que habían elegido la complicidad por miedo. Era de todos los que ahora tenían el poder de hacer las cosas diferentes. La semana pasada recibí una carta. Era de una mujer de 60 años que vive en Monterrey. En la carta me contaba que había sido abusada por su padre durante toda su infancia, que nunca se lo había contado a nadie, que había vivido 70 años cargando con esa culpa y vergüenza, pero que después de escuchar mi historia en un podcast, había decidido finalmente buscar terapia. Usted me salvó la vida, escribió. No literalmente porque el abuso terminó hace décadas, pero salvó lo que quedaba de mi vida. Me dio permiso para sanar. Me mostró que nunca es demasiado tarde para romper el silencio. Tengo 60 años y finalmente, por primera vez en mi vida, me siento libre. Lloré al leer esa carta. Lloré porque entendí que mi dolor, todo ese dolor que cargué durante tantos años, había servido para algo. Había servido para iluminar el camino de otras mujeres. Había servido para cambiar vidas. Había servido para romper ciclos que habían existido durante generaciones. Ahora, cuando miro hacia atrás, puedo ver toda mi vida como un camino doloroso, sin duda, un camino que nunca pedí caminar, pero un camino que me llevó a donde estoy hoy, una mujer libre, fuerte, en paz consigo misma. ¿Perdoné a mi papá? No, él murió sin mi perdón y morí sin dárselo. Algunos dirían que eso es amargo, que necesito perdonar para sanar completamente, pero yo creo que hay heridas tan profundas que el perdón no es necesario y saludable. Lo que sí hice fue soltar la rabia, soltar la necesidad de que él reconociera lo que hizo, soltar la fantasía de que algún día se arrepentiría. ¿Perdoné a mi mamá? Tampoco completamente, pero logré entender que ella también fue víctima de un sistema que le enseñó que su valor estaba en tener un marido, que el sufrimiento era una cruz que las mujeres debían cargar, que la familia debía mantenerse unida sin importar el costo. No justifico lo que hizo, pero puedo entenderlo sin justificarlo. Me perdoné a mí misma. Eso fue lo más difícil de todo. Perdonarme por haber creído durante tantos años que fue mi culpa. Perdonarme por no haber sido lo suficientemente fuerte como para detener el abuso. Perdonarme por los años de silencio. Pero finalmente lo hice. Finalmente entendí que yo era solo una niña, que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía, que sobreviví de la única manera que sabía. Y eso, mis queridos, es suficiente. La supervivencia es suficiente. No tenemos que ser heroínas perfectas. No tenemos que perdonar a quienes nos lastimaron. No tenemos que ser ejemplos de resiliencia inquebrantable. Solo tenemos que seguir adelante, un día a la vez, cargando nuestras heridas pero sin dejar que nos definan. Hoy en día, dedico gran parte de mi tiempo a trabajar con Rompiendo el Silencio. Facilito grupos de apoyo todas las semanas. Acompaño a sobrevivientes cuando tienen que testificar. Doy charlas en escuelas. Entreno a maestros y trabajadores sociales sobre cómo reconocer y responder al abuso. Pero también he aprendido a disfrutar mi vida. Paseo con mis nietos en el Zócalo de Oaxaca. Tomo chocolate caliente en el mercado. Voy a misa en una iglesia progresista, donde el Padre habla de un Dios de amor y justicia, no de un Dios que protege a los abusadores. Cultivo flores en mi pequeño jardín. Leo libros, veo telenovelas, río con mis amigas, porque sobrevivir el abuso no significa que toda tu vida tenga que ser sobre el abuso. Significa que recuperaste tu vida, que la reclamas cada día, que vives no a pesar del trauma, sino integrando el trauma como parte de tu historia sin dejar que te consuma. Si tú estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algunas cosas. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. No importa lo que te hayan dicho. No importa cómo te hayan hecho sentir. El abuso nunca es culpa de la víctima. Mereces ser protegida. Mereces ser creída. Mereces ser amada y respetada. No tienes que ganarte esos derechos básicos. Los tienes simplemente por existir. Tu voz importa. Tu verdad importa. Y hay gente que te va a creer, que te va a apoyar, que te va a ayudar. Tal vez no sea tu familia, tal vez no sea tu iglesia, pero esa gente existe. Sigue buscando hasta que la encuentres. Nunca es demasiado tarde para sanar. Ya sea que tengas 13 años o 83, ya sea que el abuso haya terminado ayer o hace 50 años, nunca es demasiado tarde para buscar ayuda, para romper el silencio, para empezar tu camino hacia la sanación. Y finalmente, quiero que sepas que si sobreviviste, si estás aquí leyendo esto, ya eres una guerrera, ya eres fuerte, ya eres valiente. No necesitas probar nada a nadie, solo necesitas seguir adelante, un paso a la vez. Yo lo logré.
y si yo pude, tú también puedes. Mi nombre es Remedios Guadalupe Sánchez Morales, pero ahora uso el apellido Oliveira. Tengo 82 años. Soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Soy madre, soy abuela, soy activista, soy guerrera y finalmente, después de 82 años, soy libre. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Si tú también has cargado con un silencio que te pesa, si también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede ser la luz que otra mujer, otro niño, otra persona necesita para atreverse a hablar, para saber que no está sola, para entender que hay vida después del trauma. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, si te hizo sentir, te invito a que te suscribas a este canal para seguir compartiendo historias de supervivencia y esperanza. Dale like a este video para que llegue a más personas que necesitan escucharlo y compártelo con alguien que lo necesite. Porque nadie debería cargar sola con un dolor tan pesado, porque juntas somos más fuertes, porque romper el silencio salva vidas. Si necesitas ayuda ahora mismo, por favor comunícate con las líneas de ayuda en tu país. En México, puedes llamar al 911 o al 800-437-836. 800 HSDTU36 de la Red Nacional de Refugios. Hay gente esperando para ayudarte. Hay esperanza, hay un camino hacia la libertad. Y recuerda siempre, el abuso nunca es tu culpa. Mereces amor, mereces protección, mereces vivir sin miedo. Este contenido es una obra original, basada en historias reales de sobrevivientes que han encontrado el valor de romper el silencio. Está dedicado a todas las niñas y niños que todavía están esperando que alguien los proteja. Y a todas las sobrevivientes que están construyendo vidas hermosas a pesar del dolor que cargaron. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por creer, gracias por ser parte del cambio. Con todo mi corazón y toda mi esperanza, Remedios.